Pasa muchas veces que los pasajeros que ya vienen borrachos o que vienen un poco tocados al vuelo se suben, claro, baja la presión y eso es un despropósito. Qué bueno. Tenemos una emergencia o por lo que sea, Ibiza está imposible de entrar porque hay un tormentón, el comandante, junto con la ayuda del primer oficial y de la tripulación también, se tiene un poco todo en cuenta, se decide a dónde va a ir. No es una tormenta que es que granizo que nos va a machacar el avión, lo va a hacer pedazos. Sí, Claro, si hay entonces una tormenta, no. vamos a intentar meternos por un ladito. No, la Tierra es totalmente plana, no tiene ningún tipo de curvatura. Unos 100.000 euros, 100 y algo mil euros es el precio, digamos, del pack total si me quiero sacar todo de cero a piloto. ¿Has visto alguna vez un objeto volador no identificado? Un objeto volador, madre mía. Pues mira. Hola, buenas. Hoy tenemos a Jorge con nosotros. Se está preparando para piloto comercial y viene a contarnos todas las dudas que tenemos sobre esta profesión y a ver si consigue quitarme el miedo también. Hola, bienvenido, Jorge. Muy buenas, muchas gracias. ¿Qué bueno, tal? Pues muy bien, a ver si conseguimos quitarte el miedo a volar y Sí. poder pasar un poquito esos malos tragos que tenemos mucha gente. No es la única, la verdad que en el despegue, aterrizaje, fases críticas y tal, mucha gente tiene a veces Ya me dudas. estoy dando cuenta con esto del miedo que más gente tiene miedo a volar. ¿No? Es muy común. Sí, hay gente que le coge la mano al de al lado y le agarra fuerte o lo que sea. O sea, hay de todo. Muy bien. Vale, pues cuéntanos, ¿cómo empezaste? ¿Por qué te dio por ser piloto? Pues la verdad que es una historia curiosa, porque yo realmente no empecé estudiando para piloto comercial. Yo pues estudié aquí, bueno, somos más o menos de la misma zona, del mismo barrio. Hice un bachillerato normal, hice ciencias, me metí en una carrera, hice mi máster. Digamos que mi vida estaba completamente separada de la aviación en un origen. Pero claro, estuve unos años trabajando de auditor, unos 4 añitos. Y entonces como auditor al final siempre nos hacen movernos mucho. Yo también volaba mucho a Canarias y era todo el rato volar, siempre detrás, siempre en cabina. Y cada vez yo, digamos que ese gusanillo que tenía por volar y por ser piloto, cada vez se me iba como acrecentando más. Iba picando ahí el gusanillo, ¿no? Efectivamente, iba picando más el gusanillo. Hasta que un momento pues dije, además me había comprado, ya tenía mi vida por otro lado, me había comprado una casita, tenía mi trabajo estable, estaba todo bien. Pero llegó un momento que dije, si es que yo a mí lo que me gusta realmente es pilotar, ser piloto, y decidí abandonarlo todo. Dejé el trabajo, alquilé la casa, todo, y intenté sacarme la licencia de piloto. Muy bien. ¿Con cuántos años empezaste este proceso de cambio radical en tu vida? Pues fíjate, fue en octubre del 22 y yo estaría a punto de cumplir los 28 años. Con 28 años. Efectivamente. Y cuando empezaste te pedían esa formación, tener formación universitaria o algunos requisitos mínimos o... Sí, pues realmente no es un requisito como tal, aunque sí en muchas ocasiones es recomendable, porque al final en tu carrera como piloto vas a tener mucha necesidad de, no demasiada, pero sí un poco de asignaturas que te vas a encontrar que van a ser un poco matemáticas, algo de física. Entonces si tú tienes un pequeño background de lo que es esta parte científica, pues te va a ayudar y te va a facilitar en Claro. este caso. ¿Pero como requisito el tener alguna carrera lo piden? ¿O? Se suele pedir tener bachillerato. Bachillerato. Pero incluso muchas veces se hacen pruebas de acceso a este tipo de cursos y tal, y se facilita de esa manera. Si es, por ejemplo, muy importante el requisito del tema del inglés. El inglés sí. en este caso sí que va a ser un poco más fundamental. O sea, hay que darle duro el inglés, ¿no? Antes Sí, que... un poquito, sí, porque nos vamos a encontrar que al final cuando entramos en este tipo de cursos todos los libros que vamos a tener van a ser en inglés, todos los manuales van a ser en inglés, todos los No te queda exámenes otra. van a ser en inglés. Entonces, aunque sí es verdad que a medida que tú vas haciendo el curso se mejora mucho el inglés, llega un momento que tú al principio empiezas a leer, vas un poquito más lento, lo ves un poquito más difícil, pero luego al final ya cuando vas acabando el curso eres capaz de prácticamente no diferenciar si lo has leído en inglés o en español. Qué bueno. Sí. Sí. Y por centrarnos así en el periodo inicial de la formación, tú cuando entras en el curso, Sí. ¿qué es lo que más te exigen? Pues mira, por ejemplo, yo siempre digo que un piloto a la hora de tomar la decisión de ser piloto tienes que tener más o menos 3 cosas muy claras. La primera es
la motivación y la actitud. Es una profesión muy, muy vocacional. Te va a demandar muchísimo tiempo, te va a demandar muchísimo estudio, vas a tener temporadas en las que vas a estar estudiando y volando a la vez. Por lo tanto, vas a tener que meterle un montón de horas a estudiar, pero un montón de horas a prepararte también los vuelos y a ejecutarlos, por así decirlo. Y luego, otra de las cosas muy importantes es el tema de las capacidades médicas, el estado de salud. Te hacen pruebas, ¿no? Médicas. Efectivamente. De lo primero que nos piden para entrar en aviación es un certificado médico que se llama clase 1 aeronáutico, que solo te lo puedes sacar en una serie de centros que están como autorizados y acreditados. Y bueno, te van a hacer pruebas de absolutamente todo, es increíble. O sea, no es como el típico de carnet de conducir que va así El psicotécnico. y están sellando ellos mientras tú estás diciendo Literalmente no es para nada así, No. literalmente. Mira, yo recuerdo que cuando lo hice, yo entré como sobre las 8:30, 9 de la mañana o así, y salí a las 4 de la tarde. ¿Qué pruebas te hacen en ese...? Pasas por absolutamente, pues casi todos los especialistas. Pasas por el oftalmólogo, que con el oftalmólogo te tiras 1 hora. O sea, te van a hacer pruebas de agudeza visual, de si eres miope, muy importante, el daltonismo. Es una de las causas, en verdad, el daltonismo, que más pilotos acaban no obteniendo el certificado porque eran daltónicos y no lo sabían. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando son las pruebas estas, no sé si lo habéis visto, que te ponen los numeritos. Sí, en rojo y verde, ¿no? Un 37, sí, naranja y azul, rojo y verde, estos colores. Sí. Yo me acuerdo cuando se lo enseñaba a mis amigos por primera vez y de repente estábamos ahí y digo, mira, me han puesto esta prueba del 37, de tal. Y de repente me dice uno, ¿qué número? O sea, ahí no hay ningún número. Resulta que era daltónico, tenía 28 años igual que yo y no lo había sabido en toda su vida, no se había dado cuenta. ¡Qué fuerte! Sí. Así que esto suele pasar mucho. Otra cosa que suele también caer mucho a la gente, que son cosas que no te das cuenta a lo largo de tu vida, es en la audiometría. La audiometría te van haciendo pruebas, son los pitiditos estos cuando te hace una prueba de oído que te ponen. Pues te van probando distintas frecuencias, va siendo como cada vez más agudo y a lo mejor si una de ellas no la escuchas bien o no le das al clic, hombre, te lo repiten varias veces para ver si es que no le has dado al clic sin querer o tal. Pero puede ser otro de los motivos por el que no superes estas pruebas. Y por miopía, si tú tienes miopía, una miopía normal de que llevas gafas, ¿puedes ser piloto? Pues mucha gente tiene entendido que no se puede ser piloto si se es miope. Y eso en el mundo civil no es así. Eso es así muchas veces en el mundo militar. En el mundo militar sí, pero en el mundo civil sí se puede ser piloto si eres miope. De hecho, la mayoría de gente con 45 o 50 años, la vista cansada al final es un problema que nos afecta al 95% de la población. Sí. Y a ellos también. Entonces va a llegar un momento, aunque tú no lleves gafas al principio, va a llegar un momento a lo largo de tu carrera que vas a necesitar gafas. Sí. Entonces eso viene en el certificado médico que nos emiten, que es todos los años, viene en la parte de limitaciones. Viene, pues tiene que llevar gafas y además te obligan a llevar un par de repuesto. Por si por lo que sea durante el vuelo las gafas se pierden, se rompen o lo que sea. Tienes que llevar un segundo par. ¿Y qué más pruebas te hacen? ¿Mentales? Pues que yo recuerde, te hacen pruebas también de cardiólogo, vas también al neumólogo y también tienes pruebas, tienes unas pruebas ¿no? con la psiquiatra, tienes una entrevista donde se hacen preguntas así un poco, que te intenta llegar un poco a situaciones límite. Y un poco para ver cómo reaccionas, qué cosas piensas, características tipo la empatía, el trabajo en equipo, todo eso. Y pruebas cognitivas también. Se hacen una especie de test psicotécnicos, los típicos cubitos estos que hemos visto de darle vueltas al cubito, para la visión espacial, para la memoria, el orden de los números, lógica, todo eso se hace. Todo eso trabajan. Sí. Y para alguien, por ejemplo, que quiera sacárselo, si tú te apuntas a un curso de estos, ¿no? Que vale un dinero, ¿tú pagas antes de hacer esos exámenes? Lo suyo es, y lo que siempre se suele recomendar, es que te hagas los exámenes primero. Que te hagas los exámenes primero para ver si tú vas a poder ser piloto. Claro. Y una vez ya con esos exámenes ya sacados, ahí ya sí te apuntes al curso. O sea que digamos que ese psicotécnico es de lo primero que pasas. Sí, yo siempre recomiendo que sea de lo primero que Sí, se haga, claro. porque si no te vas a hacer las ilusiones, vas a lo mejor a preparar todo lo que es la parte económica y todo, y al final luego no vas a poder ser piloto. ¿Ese psicotécnico qué precio tiene más o menos? Pues la verdad que es bastante caro. He de decir que el inicial es más exhaustivo y por lo tanto más caro que las renovaciones que hacemos todos los años, y vale como unos 500-600 euros.
Para que se hagan una idea, si alguien Sí, quiera sí, empezar totalmente. a... Tienes también te van a hacer análisis de sangre y análisis de drogas en orina. Claro, muy Así bueno, que muy en ese importante. sentido, claro, de hecho hay Hay que que tener cuidado. ver. Mira, una cosa muy curiosa que yo vi cuando fui para allá es, hay un cartel gigante allá en el psicotécnico que dice, por favor, no consumir panes de semillas antes de venir a la prueba. Y es porque las semillas de amapola dan positivo en opiáceos. ¿Qué dices? ¡Qué Sí, fuerte! Sí. Y ha pasado alguna vez que tienes algún positivo, que además es Mira, un jaleo importante también porque para la gente que lo Le has dado escucha. la excusa a algún chaval que dé Claro. positivo y diga, Es que desayuno, un par de semillas. desayuno pan de con semillas. tostadas de pan de semilla. Así que es una cosa muy curiosa, sí. Muy Y luego te hacen todas estas pruebas y luego físicas, hay cosas excluyentes, por ejemplo... La verdad que en ese sentido no. Por ejemplo, sí que te hacen una prueba articular, de que ver que todas tus articulaciones pues se mueven bien, tienen libre movimiento y tal, pero no hay que tener ninguna capacidad física, no hay que llevar ningún entrenamiento ni nada. Hombre, yo sí que recomiendo que la gente que se vaya a ser piloto, al depender de un certificado médico para ejercer, tenga un poquito un estilo de vida saludable. Claro. Porque tenemos que tener en cuenta que luego, a la que vayas a cualquier renovación y vean algo de colesterol alto, o manden una medicación y ese colesterol no baje porque tienes un estilo de vida un poco regulero y tal, pues a lo mejor tienes un problema. O sea, personas, por ejemplo, también con ansiedad o depresión tampoco podrían si están con una medicación. Claro, en este caso no, sí, con esas medicaciones prácticamente muchas veces no se puede ni conducir. O sea, Claro, esto sería impensable. Impensable. Y además el certificado médico es como la licencia de vuelo. O sea, si no tienes certificado médico, no puedes volar, ¿no? Está totalmente prohibido. Ni de manera privada ni... Ni de manera privada, ni siquiera. De hecho, en el aeropuerto donde yo estudio, en el aeródromo, lo primero que haces cuando vas a volar, tienes que entregar el plan de vuelo, que es el papel que te habilita a hacer ese vuelo, y junto con el certificado médico. En cada uno de los vuelos que nada más tú pasas por el control, te están comprobando a ver si esa fecha está en vigor o no. Muy bien. Y sin certificado médico no te dejan pasar. Qué bueno. Muy bien, sí. Vale, y avanzando para la siguiente fase, una vez tienes Ese curso. ese certificado, luego el curso, ¿cómo vas? ¿Qué fases pasas por el curso hasta Eso empezar a volar? Eso es, pues bueno, al final como casi todos los sitios siempre hay que empezar como por una fase un poco más teórica, menos dinámica, por así decirlo, pero muy fundamental. Al principio lo que ves son un poquito asignaturas que te introducen al mundo de la aviación. Ves un poco asignaturas tipo un poco de aerodinámica, un poco de navegación, un poco de cómo funcionan los instrumentos de un avión, y te vas introduciendo un poco al mundillo. Es decir, que las asignaturas tampoco es que sean extremadamente difíciles, lo que pasa es que son, digamos, de muchísimo contenido. Son asignaturas gigantescas. Es como cuando estábamos en segundo de bachillerato y te querías meter el libro de historia entero en el último día. Imposible, no lo vas a poder hacer. Sí. Entonces se recomienda, pues claro, a que eso estudiar día a día, un poco como una oposición. Hay que tomárselo un poco como si estuvieses haciendo una oposición en ese sentido. ¿Cuánto tiempo dura ese curso, el primero? Pues generalmente, además tienes un límite, es una pregunta muy importante, porque tienes un límite de tiempo que, por ejemplo, tú te presentas a los exámenes, hay unos exámenes oficiales que hacemos allí en un sitio que se llama Senasa. Está, bueno, para los que hacemos la licencia aquí en Madrid, claro. Está al lado de la terminal de carga aérea. Y entonces tú te presentas allí, tienes 18 meses hasta que te sacas todas las asignaturas, que son 14. Si en esos 18 meses no sacaste esas asignaturas, repites el ciclo otra vez. Y tienes que pagar otra vez, ¿no? Y tienes que pagar otra vez Vamos, y que hacerlo otra vez de nuevo todo. te lo sacas fijo. Es horroroso. Más te vale sacártelo. Sí. Sí, no, vamos. Te Y arrepientes toda la entonces vida. ya apruebas ese examen, ¿no? A los 18 meses. ¿Y cuál es el siguiente paso? Vas aprobando cada uno de los exámenes a medida que te vas presentando. Llega un momento que cuando ya tienes un mínimo de asignaturas y un mínimo de conocimiento, ya las escuelas suelen habilitarte para empezar a volar. Entonces aquí viene la parte complicada, porque aquí, claro, sigues estudiando por las mañanas o por las tardes, dependiendo de turnos y tal, y también te tienes que preparar los vuelos. Entonces empieza lo que es la fase bonita, la fase por la que todos entramos a este mundo, que es la fase de... Con más ilusión, ¿no? De volar, efectivamente.
Siempre que empiezas a volar te van a dar como una especie de curso teórico del avión que vas a volar para que lo conozcas en detalle, conozcas los procedimientos. Claro, porque tú imagínate que te tienes que subir ahí al avión sin tener absolutamente ni idea de qué botones tienes que tocar de nada, perderías un montón de tiempo, de horas de vuelo, que realmente es algo que tiene un coste importante y no avanzarías nada. Entonces haces un curso teórico lo primero, luego pasas a un simulador donde ya vas cogiendo un poquito de mano. Bueno, son simuladores muy reales, ¿eh? Son simuladores que al final te figuran lo que es la cabina del avión como tal, y tú ahí haces pues los procedimientos de puesta en marcha, los procedimientos de arranque del avión, los procedimientos de rodaje, un Así poquito como el todo Flight Simulator, ¿no? Algo así. Sí, es literalmente un Flight Simulator, pero en vez de tener tú un teclado, un ratón en casa que no tienes prácticamente nada, pues tienes una cabina donde tocas todo lo del Flight Simulator. Qué bueno. Qué bueno. Y luego ya pasas al vuelo. Que el vuelo en sí es lo bonito. En este caso, nada más alguien empieza a volar, lo que se busca, nada más empiezas, lo que se suele buscar es que seas capaz, bueno, obviamente de despegar y de controlar el avión, pero al principio lo que cuesta dominar es el aterrizaje. El aterrizaje, por así decirlo, es lo más difícil que nos vamos a encontrar durante la fase de esta primera fase de vuelo. Más que despegar, ¿no? Más que despegar. Realmente despegar, hombre, no lo haríamos, o sea, no sería tan fácil, pero para que te hagas una idea es coger cierta velocidad, meter la potencia, coger la velocidad y luego tirar un poquito de los cuernos así despacito para arriba y ya el avión se va al aire solo. Igual que llevar el avión en el aire, pues bueno, es un poquito controlarlo, intentar que no se vaya para ningún lado, pero aterrizar, ten en cuenta que cuando aterrizamos, al final lo que buscamos es llevar al avión a una posición muy concreta, con una velocidad concreta, para alinearlo, cortarle lo que es la potencia y que el avión aterrice en un punto exacto. Entonces ya te requiere de visión espacial, saber dónde estoy de la pista, el momento correcto en el que tengo yo que alinear el avión y luego el ser capaz de gestionar, digamos, muchos ejes a la vez para poder aterrizarlo. Esa es la parte complicada. Claro, o sea, lo difícil, ¿no? Sí. Y has dicho, tú con una avioneta, ¿no? Lo vas viendo tú de cara, pero en un avión comercial, ¿lo ves o es todo por indicadores? Pues realmente en los aviones comerciales se aterriza también de la misma manera. Sí es verdad que la mayoría de veces que nos aproximamos, lo llamamos aproximaciones, porque tú realmente vienes hacia la pista y vas guiándote por los instrumentos. ¿Por qué? Porque muchas veces pues hay nubes, no se ve bien la pista, hay algo de niebla, entonces hasta que no estamos más cerca de la pista, desde allí a lo mejor a 5.000 pies, no estamos viendo lo que es el campo. Pero la mayoría de los aterrizajes se hacen de manera manual. Es decir, se ajusta la senda y todo se hace de manera manual. Sobre todo en lo que es los aviones ligeros al principio, es todo bastante manual. Tenemos unas luces que son como, digamos, 4 lucecitas que nos indican, se ponen de color blanco si estamos muy altos o de color rojo si estamos muy bajos. Y nos ayuda a tener en cuenta la altura que llevamos con respecto a la senda. Tenéis que pensar que cuando hay una pista de aterrizaje hay como una especie de senda de 3 grados que se proyecta desde la pista hacia la zona de atrás. Y los aviones van siguiendo esa senda. Si estás muy alto, pues tendrías o 3 blancas y una roja, o 4 blancas. Y si estás muy bajo, pues tendrías las 4 rojas, o 3 rojas. Pero eso cuando vamos en los vuelos hay veces que vemos que baja el avión y de repente sube otra vez, ¿no? Pues muy posiblemente sea algún ajuste que se está haciendo con respecto a esa senda. Sí, porque claro, tú ten en cuenta que tú vas llevando el avión, para que os hagáis una idea, tiene a diferencia del coche, que con el coche estamos acostumbrados a este movimiento, el movimiento lateral, por así decirlo, y el acelerador, y controlar si vamos más rápido o más despacio. En el avión tenemos 2 ejes más. Tenemos el alabeo y tenemos también el cabeceo, por así decirlo. Entonces, son 2 ejes más que tenemos que controlar. 2 los llevamos en las manos, que estirando hacia nosotros movemos el morro hacia arriba, presionando movemos el morro hacia abajo y girando así alabeamos el avión. Pero luego en los pies tenemos este movimiento horizontal, que también lo hace el avión. Pero es que en los pies además también tenemos los frenos. Con los talones movemos así. ¿Y acelerar? Acelerar lo tenemos en la mano derecha. Ah, claro, la palanca que tiran, ¿no? Efectivamente, la palanca de los gases que mueven, o en caso de aviones ligeros suele ser como una especie de jeringa. Sí. Por lo tanto, en el avión es prácticamente fundamental que tú lleves el volante, por así decirlo, con una mano, porque con otra mano tienes que estar ajustando los gases.
realmente. O sea que siempre se suele llevar, aunque veáis que los cuernos muchas veces tienen para dos manos, se suelen llevar Sí, con una sola. Madre mía. Sí. Volviendo al tema de la formación, o sea, ya luego empiezas las horas de vuelo, ¿no? Sí. La primera vez que te montas en un avión. Eso es. Que luego nos contarás cómo es. Eso es. ¿Y cuántas horas de vuelo tienes que hacer? Porque eso también supongo que como en las autoescuelas tú pagas tus clases prácticas, Irán, tú pagarás tus horas de vuelo, ¿no? Efectivamente, sí. Hay una serie de requisitos mínimos legales. Generalmente se suelen hacer en torno a las 160, 180 horas de vuelo para que se emita una licencia. Sí es verdad que luego hay o sea, eso no son 160 horas totalmente iguales. Vas pasando por diferentes fases. Al principio empiezas un poquito en esta fase de controlar el avión, de ser capaz de aterrizar. Cuando eres capaz ya de aterrizar medianamente por tu cuenta, ya te dejan hacer tu primer vuelo solo. Qué bueno. Y entonces, para que experimentes un poquito, para que cojas confianza. Y luego ya empiezas con la parte más de maniobras, hacer maniobras para ver que controlas el avión, navegar. Aunque parezca una tontería, es muy difícil cuando estamos ahí en el aire con el avión ligero, es muy difícil diferenciar un pueblo de otro o saber por qué zona estás entrando a Madrid. Todo se ve un poco igual. Sí. Desde arriba. Es que luego Claro, todos los pueblos sí. son iguales. Todos los tejados son iguales, todo Sí. es más o menos igual. Entonces es fácil desorientarse, perderse. Eso es lo que buscan en nosotros que no nos pase. Qué bueno. Luego pasamos al vuelo por instrumentos, que digamos que es el vuelo que se hace realmente en la aviación. Se vuela porque imagínate, si cada vez que hubiese nubes o cada vez que hubiese algún problema de visibilidad no saliesen los aviones, esto sería No sale nunca, ¿no? un desastre, claro. Sí. Entonces luego se nos enseña lo que es el vuelo por instrumentos, que es lo que vamos a utilizar para toda nuestra vida en aviación, y luego se nos enseña el vuelo multimotor, volar un avión de 2 motores, que tiene algunas particularidades con respecto al avión de un motor, vamos, es que no tienen nada que ver. Pero los comerciales llevan 2 motores, ¿no? Mínimo 2 motores, sí. De hecho, la seguridad en la aviación, que luego hablaremos un poquito en detalle, seguro y tal, pero se basa sobre todo en la redundancia. Es decir, como no puedo controlar si una sola cosa va a fallar o no, ¿qué hago? Me llevo 2, ¿sabes? O me llevo 3. Claro. Entonces, sí, porque como en el aire no puedes coger nada, pues me claro, llevo de todo. yo en el aire no voy a Por si poder acaso. parar, nadie va a venir a asistirme, nadie va a venir a hacer absolutamente nada, entonces por lo menos me llevo o 2 o 3 del mismo sistema, motores, pilotos, para Sí. cualquier sistema. Es así. Qué bueno. Pues sigue contándonos. Vamos a ir terminando lo del tema del curso, ¿no? Sí, Haces los 14 temas, te examinas, Eso empiezas es. a hacer los vuelos eso es. y cuando vas haciendo las 180 horas, Eso es. luego, ¿cómo te dan la licencia, no? Eso es, sí. Alrededor de todas estas horas que comentábamos, vas a pasar por muchas fases de vuelo. Hay fases, por ejemplo, muy curiosas. Hacemos una fase que se llama UPRT, que es como una especie de curso en la que nos intentan enseñar qué debemos hacer los pilotos cuando el avión tiene una posición anormal. Es decir, con un avión en pérdida, o con un avión cayendo en barrena, o con un avión a lo mejor con bastante ángulo de banqueo. Entonces es un curso que al principio, sobre todo a la gente, llama mucho la atención e impresiona bastante, porque realmente vas durante una hora, las horas de vuelo suelen ser de 1 hora y media, pero estos cursos se suelen hacer solo de 1 hora porque vas a que te centrifuguen, básicamente. Madre mía. O sea, Es, todo, es adrenalina todo el rato, Efectivamente, ¿no? sí, es bastante intenso, ¿eh? De hecho, al principio es increíble cómo se adapta al cuerpo, porque los primeros vuelos estos que haces de UPRT, bueno, que bajas sudando, cuando el avión está nivelado agradeces y aprovechas para descansar, pero el segundo vuelo que te subes, ya el cuerpo es como que se ha acostumbrado. Son vuelos en los que se experimentan muchas fuerzas G. ¿Mareos? Mareos. Te tiene que dar, mareos. ¿no? Dile que... Los mareos son muy comunes en este tipo Va de... contigo un experto, ¿no? O Sí, sea, claro, tú los haces por con si instructor. acaso tú te mareas o vomitas o algo, Es que salvaros ahí. muchísima cantidad de gente se marea en este tipo de vuelos, sí. Por eso Madre sí, a veces mía. se marean los pasajeros en vuelos, digamos, normales, para que veáis las torturas que nos hacen los pilotos, Claro. para que no nos mareemos ni nos sorprendamos en caso de que haya posiciones de este estilo. Madre mía, eso es curioso, ¿eh? Sí, la verdad que es bastante intenso. Y luego también hacemos como fases finales, bueno, hemos dicho por las fases visuales, las fases instrumentales, estos pequeños modulitos tipo UPRT, volamos el bimotor, y también hacemos una fase final que se llama MCC, que son las siglas de Multicrew Cooperation, Ujú. que al final es lo que se busca, porque todas estas fases de vuelo tú, digamos que te las has hecho un poco por tu cuenta.
Tú al final, digamos, has volado tú el avión, has ido llevando tú las comunicaciones, has ido llevando tú la navegación, y en esta fase del MCC lo que se busca es que aprendas a trabajar con un compañero. En equipo. En equipo. Muy importante el trabajo en equipo y la cooperación. Al final, en la cabina de un avión comercial sois 2 personas. Y digamos, tienes una serie de recursos humanos en este sentido a tu disposición. Es decir, tú, si vas, imagínate, en una emergencia y tienes que volar el avión a mano y vas muy ocupado con volar y con mantener la navegación, tu compañero va gestionando lo que son los sistemas del avión y comunicando. Entonces se te enseña esta parte de trabajar en equipo. Muy bueno. Qué bueno. Al final Eso tenéis es. que tener mucha comunicación entre los dos. Eso es. Además, todo esto está muy estandarizado y las comunicaciones también. Quiero decir, por ejemplo, tenemos un concepto que se llama cabina estéril. En fases críticas del vuelo, como el despegue, el aterrizaje, las aproximaciones, digamos que solo se habla entre los pilotos, solo se interacciona para lo estricto necesario del vuelo. Muy Es bien. decir, hay una serie de palabras, de frases concretas que solo decimos eso, y luego ya cuando estamos en crucero, ya tranquilamente, ya ahí ya, Ya le pues, nos cuentas tu contamos la vida. vida. Realmente una cabina es un confesionario prácticamente, porque al final estamos los dos ahí cerrados, tal, pues al final acabas hablando de absolutamente todo. O sea, si te toca un compañero ahí que sea callado, Claro, pues Se ese tiene que- vuelo se ya tiene que va hacer ahí. largo, ¿no? Te vas Efectivamente. encima, yo que sé, ahí a Australia o algo. Pues Que imagínate. es largo, pues tú imagínate. 12 horas ahí metido, sí, ese vuelo pues, va a ser más tenso, va a ser más tal, pero bueno, ya sabes que cuando estés en despegue, en aterrizaje, eso siempre sea más gracioso. Luego menos ya una vez en gracioso. comercial, tú tienes una pareja para volar y siempre tienes al No. mismo compañero, vais cambiando. Para nada, para nada. De hecho, el cambio de tripulaciones es algo que se fomenta y es algo que siempre acaba ocurriendo. Cada vez vuelas con una persona y, vamos, no suele o no debe haber problema en ese sentido. que al final tú tienes que estar preparado para volar con cualquier persona que esté formada también. Efectivamente, y va a pasar como todo en la vida cuando trabajas. A Sí. veces va a haber compañeros con los que te lleves mejor, Total. compañeros con los que te lleves peor, y va a haber veces que va a haber más feeling, otras menos feeling, pero bueno, al final, sobre todo lo que es muy importante es que se intente evitar el tema del conflicto, para que no Y- afecte a la seguridad del vuelo. Y antes de subiros al avión, ¿os hacen control de alcoholemia o algo de eso? Pues puede pasar ¿Sí? control de alcohol y drogas. Os lo podrían hacer en todos. Pues puede pasar perfectamente y bueno, nos lo hacen el reconocimiento médico y puede ser que en cualquier momento te cojan, te lleven para un sitio del aeropuerto y te digan, te ha tocado la muestra, control de alcohol y drogas Muy y bien, control ya sé también de todos. todos los papeles, de toda la documentación del avión y del estado del avión. Nos lo hacen hasta en nuestro, digamos, aeródromo donde nosotros volamos los aviones de escuela, ahí también te lo pueden Es que parar. no cuesta nada que soplen en un momento antes de subir. Sí, la verdad que Imagínate que se bebió una cervecilla. Bueno, pues sabe una cervecilla, ¿eh? Además, eso Ah, es muy bueno. curioso, ¿eh? Eso es muy curioso porque al final el tema del alcohol, claro, tú te bebes un par de cervezas, imagínate, estás perfecto, pero luego Claro. la altitud de cabina, cuando subes en altura, la altitud de cabina no es la altitud que tenemos aquí Sí. a nivel del mar, bueno, ni muchísimo menos a nivel de tierra. Aquí en Madrid estamos un poquito más altos, pero ¿eso qué hace? Hace que el efecto del alcohol te sube mucho más. O sea, tú, por ejemplo, llevas 2 cervezas y vas a lo mejor un poco contento, pero claro, te subes a 35.000 pies, la altitud de cabina son 7.000, 9.000 pies, y Qué fuerte. resulta que te das cuenta de que dices, Se mete el pelotazo ahí. cuidado. arriba. Qué Así que, fuerte. sí. Por eso pasa muchas veces que los pasajeros que ya vienen borrachos o que vienen un poco tocados suben al al vuelo, avión. se suben, claro, baja la presión y eso es un despropósito. Qué bueno. Ha pasado. Pues mira, para que al que le haya pasado ya sabe la explicación. Luego el avión se de- tiene que dar media vuelta y armas una. Hostia. Ya te digo. Como el Melendi. Estaba Venía, pensando- sí. Estaba pensando lo mismo. Nah, Muy bien, pues ya pasa las 180 horas, estás en el curso y cómo sigue esa formación. Eso es, pues nada, una vez ya tendrías todos estos requisitos que comentamos, tienes tus teóricas, tienes tus horas de vuelo, pues ya puedes optar a esta licencia tan ansiada que tanto te ha costado. Y luego ya pues sales al mercado laboral, como en cualquier sitio. Pero ahí con ese curso, ¿qué aviones puedes pilotar? Tú sales con una licencia, hay que distinguir muy bien el tema de las licencias, porque por ejemplo, nosotros nos apuntamos para una licencia que se llama ATPL,
La licencia ATPL tiene dos requisitos. La primera son esta fase de teóricas y la segunda son 1500 horas de vuelo. Pero nosotros no salimos con 1500 horas de vuelo, salimos con 180. Entonces salimos con esta licencia, digamos, de manera congelada. Es decir, que la descongelamos una vez saquemos esas 1500 horas de vuelo. Con la licencia que salimos realmente es la CPL, que es Commercial Pilot License. Con la licencia CPL y la serie de cursos que hemos hablado, del MCC, del UPRT, de todas estas cosas, podemos optar a trabajar en aerolínea para luego en aerolínea acumular horas de vuelo y sacar estas 1500 horas y descongelar el ATPL. O sea, por ejemplo, si tú tuvieses tu avión privado, también lo podrías conducir, También lo ¿no? podrías volar, sí, porque también sales, la licencia CPL incluye la parte de la licencia, por ejemplo, PPL, que es la licencia de piloto privado, que muchas veces confunde a la gente un piloto privado con un piloto de un avión privado. Un piloto de un avión privado es una persona que se dedica a ello, cobra por ello y por lo tanto tiene una licencia mínimo de CPL, de piloto comercial, porque si no, no podría cobrar por ello en ese sentido. Mira. Entonces tú con la licencia de CPL que sales puedes volar cualquier monomotor y cualquier bimotor en este sentido. Luego hay una serie de aviones, que como son los aviones comerciales y algunos otros aviones privados, que requieren de una cosa que se llama habilitación de tipo. Es decir, por ejemplo, imaginaos que vosotros sacáis el carnet de coche. Yo me saco el carnet de coche, el B creo que era, ¿no? O Sí, el B. El B. Vale, pues y si yo con el B no puedo conducir nada, me tendría que sacar, me quiero comprar un SEAT León, me tengo que sacar la habilitación de tipo del SEAT León. Y entonces ya puedo llevar el SEAT León. Pues lo mismo pasa en nuestro caso. Pero eso con algunos. Con algunos, como por ejemplo los aviones comerciales. Por ejemplo, el 737 o el 320, que son aviones que suelen utilizarse mucho por aquí por Europa, bueno, y prácticamente a nivel mundial. Los que solemos ir de viaje, ¿no? Efectivamente, si yo quiero pilotar un 737 o quiero pilotar un 320, tengo que hacer una habilitación de tipo específica de ese avión. No puedo llevarlo con mi licencia, digamos... ¿Y cuánto puedes tardar en sacarte las 1500 horas de vuelo? Pues las 1500, para que te hagas una idea, los pilotos hacemos unas 900 al año, ya trabajando. Es uno de los máximos, digamos, máximo 900 O sea que al año. entre 2 y 3 años... 2 añitos, una cosa así, más o menos, ya podrías optar a descongelar ese ATPL, ¿Tú efectivamente. ya te has sacado todas esas horas? Yo tengo, ahora mismo, acabo de terminar, voy a terminar ahora mismo, tendría mi licencia CPL y estoy en la fase de empezar la habilitación de tipo para volar el avión con una compañía aérea que todavía no lo puedo decir, pero bueno, ya tengo una oportunidad de trabajo que me Qué salió hace bien. poco, sí. Ahora os contaré también cómo son un poquito Sí. las entrevistas, Sí, que son sí, muy sí, curiosas. Entonces, pues nada, la idea es habilitarte, yo me voy a habilitar en el 320 para volar el 320 con esa compañía. Qué bueno. Entonces, digamos, yo podría volar a día de hoy, cuando termine la licencia, monomotores y bimotores, pero si quiero volar ese avión de transporte, tendría que habilitarme para ello, Qué bueno. que lo haré en octubre aproximadamente. Bueno, ya no te queda nada, Sí, ¿eh? ya estamos ahí, ya estamos está a las todo- puertas, sí. La has verdad que pasado muchas ganas de todo lo duro ya lo has pasado. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Las habilitaciones de esos aviones son muy exigentes también? O... Sí. Esas, en ese caso son súper exigentes. Son cursos además que son muy cortos, suelen durar como un mes y poco, y la verdad que son muy, pero que muy intensos. Porque prácticamente, fíjate que, por ejemplo, el 320, que es el caso particular que yo conozco, tiene una cantidad de ordenadores, una cantidad de sistemas, una cantidad de... Es un avión súper complejo, entonces al final, si quieres conocer eso en detalle, pues te va a costar. Pero es que no solo tienes que conocer eso, tienes que saber cómo se vuela, digamos, todas las particulares de cada distinta fase, las emergencias. O sea, es un curso bastante intenso en ese sentido. Madre mía. Y aprovechando que has mencionado las entrevistas, si Sí. quieres pasamos a que nos cuentes cómo son las Sí. entrevistas de las aerolíneas. Sí. A ver... Sí, la verdad que son procesos curiosos, porque como en aviación son todo procesos largos. Igual que el reconocimiento médico te dura 8 horas, pues la entrevista igual. Yo recuerdo que entré a las 9 y salí a las 3 de la tarde. Jope. Sí, son bastante intensas, Sí, sí. intensas. Incluyen un poquito de todo en ese sentido. Por ejemplo, tenemos una parte, empezamos con una parte, o suelen empezar siempre con una parte teórica. Te hace un examen teórico de los conocimientos que has visto un poquito a lo largo de esas teóricas que comentábamos antes. Sí. Y bueno, para evaluar un poco, pues claro, aquí este examen se complica porque ya no puedes ir asignatura por asignatura como tú quisiste examinándote
ahora te tienes que examinar de todas en conjunto. Sí. Claro. Entonces el temario es tan amplio, no sabes lo que te van a preguntar, es fundamental haberse enterado un poco durante la fase teórica, porque si no luego se va a convertir en un, O cosas en un infierno. que se te hayan olvidado también. Efectivamente, claro. Entonces, en ese sentido, por la parte teórica. Luego tenemos también pruebas en simulador. Te van a poner en un simulador y te van a poner una serie de ejercicios instrumentales o ejercicios de vuelo o un poquito de todo en ese sentido, a ver cómo te desenvuelves y a ver, puede ser que te pongan alguna emergencia también, a ver cómo llevas ese tema. Luego tenemos una parte de psicotécnicos, que bueno, son los típicos psicotécnicos que vemos por todos los sitios. El cubo que damos vueltas, Sí. que comentábamos antes, pruebas de lógica, los dados, todo eso. Y luego tenemos dos partes muy importantes, que os diría que es casi donde más la gente se encuentra más dificultades, que son las entrevistas personales y las entrevistas técnicas. En la entrevista personal, digamos que un poco de todo lo primero que hacen, pues es como siempre, con tu currículum delante, y sobre todo lo que hacen es preguntarte de una manera, digamos, muy incisiva. Es decir... A ver qué sacan, ¿no? Claro, Sí. oye, tú querías ser piloto, ¿no? Vale, sí, pero veo aquí que este año no estuviste trabajando, terminaste la licencia y no te presentaste a nada y tal. Oye, ¿y ese año qué hiciste? Ah, pero si tú querías ser piloto, ¿por qué no te presentaste a entrevistas ese año? Todo preguntas muy así, Sí. ¿sabes? Y buscan un poco sacarte de tus casillas, ponerte un poco nervioso, buscar el error en ese sentido. Ya, porque al final yo creo que un piloto tiene que tener como un carácter muy estable, ¿no? Sí, es fundamental. Para- Es como que tenemos que ser sociables, pero tampoco el alma de la fiesta, muy locos, tal. Igual que tenemos que ser serios, pero tampoco tenemos que ser un armario, porque al final trabajamos con gente. Sí. Claro. Y la tripulación son gente, las personas, los pasajeros que llevamos son gente, que muchas veces suelen dar problemas. De hecho, la mayoría de problemas suelen venir por ahí. Y lo que os comentaba un poquito, que es que al final tenemos que trabajar con personas. Entonces tenemos que ser ciertamente empáticos, ciertamente sociales. Así que es un poco, buscan un poco un equilibrio. Y que seas una persona que tenga cierto temple y cierta capacidad de desenvolverte un poco bien en ese sentido. Un poco de mano izquierda, que también se llama. Y si pasas la entrevista, ¿cuándo empiezas luego ya a trabajar con ellos? ¿O pasas alguna formación también con ellos? Eso es, pues cuando pasas la entrevista ya ellos te gestionan el tema de la habilitación de tipo esta que comentábamos. Y ya más o menos luego harías esta habilitación de tipo con ellos para el avión que vayas a volar, el 73, el 320, lo que sea. Y una vez has pasado eso, ya harías un curso con la compañía en concreto. Es que aquí al final son cursos. El tema que tiene la aviación, una cosa muy interesante es que cuando creías que tenías tú que sabías algo de las teóricas y que ya dices, bueno, venga ya, voy a volar, ya me sé las cosas, tal, llegas al monomotor y te das cuenta de que no tenías ni idea de nada. Cuando creías que sabías algo del monomotor, llegas al instrumental y te das cuenta de que no tenías ni idea. Y así te pasa en el multimotor, en la habilitación de tipo, cuando llegas a volar a compañía, es otra vez No paras de aprender. volver Eso a es, empezar. como una formación continua. Literalmente sí, por eso es muy vocacional. Es una profesión en la que vas a tener que estudiar prácticamente toda tu Claro, carrera. incluso trabajando luego también estáis continuamente en formación, ¿no? Con Sí. cursos y... Casi siempre salen mejoras nuevas, motores nuevos, sistemas nuevos, pero es que además de eso es de las pocas profesiones en la que a los pilotos cada 6 meses se les evalúa su desempeño. Se hace una cosita que se llama Proficiency Check, que es como una especie de examen en simulador que, digamos, van a ver si estás apto para volar o no. Y en los 6 meses anteriores a lo mejor sí lo estabas, pero en 6 meses nos volvemos a ver y qué a ver si fuerte. lo pasas en ese sentido. Por eso la aviación es tan segura en este caso, porque todo se comprueba, se recomprueba y se vuelve a comprobar otra vez. Muy bien. Es bueno, sí, es bueno saberlo. Sí, es un buen dato, es un buen dato. Voy a ir Sí. intentando Eso. que Trini no tenga ese No miedo a tenga volar. ese- Sí, me estaba dando calma eso. Luego entraremos con las preguntas de, oye, ¿y este avión por qué se cae? Ahí ya me veréis sudar, Entonces, luego ya una vez que tú cuando entres a esta compañía no entras como piloto principal, ¿no? Efectivamente. Estarás de copiloto, ¿no? No sé si se dice así. Sí, bueno, sí, eso es una de las dudas que también tiene mucha gente. En verdad, hay 2 roles. Hay una persona que es el que va sentado a la izquierda, Sí. que es el comandante, y luego está el que va sentado a la derecha, que es el primer oficial. Nosotros, cuando entramos en línea, obviamente entramos como primer oficial. De hecho, el comandante al final es el que tiene la última decisión sobre lo que pasa en la aeronave.
Es decir, tenemos una emergencia o por lo que sea, Ibiza está imposible de entrar porque hay un tormentón, el comandante, junto con la ayuda del primer oficial y de la tripulación también, se tiene un poco todo en cuenta, se decide a dónde va a ir. No es antes había un poco el modelo, digamos, muy autocrático, de que lo que decía el comandante era lo que se hacía, ¿sabes? El comandante decía, oye, vamos a meternos en la tormenta. Pues ahora nos metemos en la tormenta. Y ahora no, ahora digamos que se toma un poco la decisión en conjunto. A lo mejor, oye, comandante, que eso es una tormenta, que es que granizo que nos va a machacar el avión, lo va a hacer pedazos. Sí, claro, si hay entonces, una tormenta, no. Vamos a intentar meternos por un ladito. Esto no ha contribuido mucho al objetivo de no pasa nada, sí, de no dar miedo al avión. Bueno, pues eso, que se tiene un poquito todo en cuenta. ¿Y la torre de control, los controladores aéreos, qué función tienen? O sea, cuando solamente es para dar los pasos, para aterrizar y tal, o en lo que es en el vuelo tienen alguna función. Pues ellos son muy importantes para nosotros porque gestionan un poquito todo al final. Aparte de gestionar el tráfico aéreo, tener en cuenta que a día de hoy la cantidad de aviones que vuelan, si cualquiera cogéis el Fly Radar y echáis un vistazo, vais a ver aviones por todos los sitios. Sí. Y claro, los aviones tienen que tener una pequeña separación entre ellos para que no haya problemas y para que no haya, digamos, incidencias, efectivamente. Entonces, en la torre de control, esa es una de sus funciones, separar los aviones, pero también es digamos, la ayuda que nosotros tenemos cuando, por ejemplo, tenemos una emergencia y tenemos que aterrizar de emergencia o ha habido algún problema. La torre de control nos separa absolutamente todos los tráficos que haya por allí y nos permite prioridad para aterrizar si vamos con un Mayday Fuel, bajo combustible o lo que sea. Así que realmente los tenemos que ver un poco como nuestros aliados en ese sentido, más que nuestros. Es un poco como la policía, que es decir, te da órdenes, pero realmente lo hace para tu bien, efectivamente. Claro. Sí. Vosotros cuando salís, ¿sabéis llenan de combustible el avión? ¿Sí? Si hay alguna emergencia, por ejemplo, no puedes aterrizar en Ibiza porque justo hay una tormenta y te tienes que desviar, ¿lleváis combustible suficiente como para eso? Eso es. Ahora cuando digo no, madre mía, no volamos nunca más. Pero, se oye que, por ejemplo, Ryanair, ¿no? Sí, lo típico fuel y todo esto. Sí, ahora tengo otra pregunta. Sí, muy bien. Sí, pues mira, realmente esto ya, o sea, pasa a un nivel que ya está puesto por ley. O sea, legalmente un avión tiene que tener combustible para llegar a destino. Es decir, si vamos a Ibiza, por ejemplo, vamos a ir de Madrid a Ibiza, tenemos que tener combustible para llegar a Ibiza, luego tenemos que tener una pequeña cantidad legal que llaman combustible de contingencia, que es un poco pues por lo que pueda pasar, y luego tenemos que tener siempre un aeropuerto alternativo, es decir, tenemos que tener siempre una segunda opción como mínimo, que a veces son 2 segundas opciones. Entonces, tenemos que tener combustible también para el alternativo, pero no solo con llegar al alternativo, tenemos que tener también combustible para aguantar 30 minutos haciendo esperas en el alternativo. Por si por lo que sea se hubiese quedado un avión en pista o lo que haya podido suceder. Y aparte de eso, muchas veces los pilotos, cuando ven pues que va a haber tormentas por la zona, nos va a tocar andar metiéndonos por un lado, por otro, esquivar, o a lo mejor, pues yo qué sé, el día que hay una cumbre de medio ambiente de no sé qué, y va a haber un lío de la leche y no vamos a poder entrar en el aeropuerto y vamos a hacer esperas, pueden meter más combustible a su discreción. ¿Lo decidís los pilotos? ¿El combustible que lleva? A partir de este mínimo legal, sí. O sea, puedes llevar más, pero nunca puedes llevar menos de este mínimo legal. De hecho, cuando ya empiezas a meterte en esos combustibles, digamos, de reserva finales, ya ahí cantarías lo que es el Mayday, que te colocaría en emergencia. Y ya ahí serías un avión en emergencia y, por lo tanto, los controladores que hablábamos antes te darían prioridad para aterrizar. Problemas de combustible nunca ha habido así. A verlos como en todo. A verlos haylos. A verlos haylos. Alguna vez algo ha pasado, pero en este sentido, claro, el combustible es fundamental. Tener en cuenta que los aviones, por ejemplo, el 320 te está rondando unas 2,5 toneladas a la hora. Por lo tanto, si llevas pues 7,5 toneladas, ya sabes que son 3 horas. Sí. Y desde que el avión sale a tal, es tic-tac. Entonces el combustible es fundamental tenerlo en cuenta y, vamos,
nunca suele haber problemas por eso. Incluso en el caso de Ryanair que hablábamos antes, Eso el caso particular, sí, ellos al final lo que... Bueno, ya son casos muy concretos, pero básicamente para que nos hagamos una idea, al final ellos lo que cantaban es minimum fuel. Minimum fuel significa que si por lo que sea el controlador me da otra orden de espera o otra orden que diverja de la que me ha dado anteriormente, voy a tener que cantar Mayday fuel. Voy a entrar en esa parte, pero el Mayday fuel no es me quedo sin combustible, es entro en esa parte de reserva que siempre tengo que tener por requisito legal. Y el Mayday, como es una emergencia, pues lleva su papeleo, es un lío. Entonces, ¿por qué son de bajo coste? ¿En qué ahorran ellos? ¿Ahorran en mantenimiento? En realidad sí están ahorrando en gasolina, no llevan gasolina de sobra, ¿no? Claro, pero por ejemplo, combustible de sobra. Yo por lo que me consta que he hablado con pilotos que trabajan allí, todo el mundo, no hay ningún problema a la hora de que por ejemplo, el primer oficial le diga al comandante, oye, mira, he visto que tenemos problemas de meteo, tenemos tormentas en la ruta y a lo mejor nos va a tocar meternos un poquito para la izquierda, desviarnos un poquito de la ruta para no meternos en el tormentón de golpe. Echáis más combustible que... Echamos más combustible, así que en ese sentido ellos son de bajo coste, pero no ahorran. Lo que suelen hacer es, utilizan configuraciones de los aviones. El avión es como el coche, tú te compras el avión. Sí. Y tú puedes elegir si lo quieres de 180 plazas o de 160 con 20 plazas o 40 plazas de primera clase, y dependiendo un poquito de la configuración que tú elijas, pues tienes más asientos. Ya habrás visto que a veces los asientos son enanos y luego vas en otro avión y los asientos son bastante más normales. Dependiendo un poquito que ahorran un poco en las condiciones, ¿no? Como claro, ellos al final lo que hacen es meter a la gente, te cobran por las maletas, te cobran por la mochila, parece que si lleva la funda de un móvil te la van a cobrar también. No, o sea, nosotros tuvimos, yo dije, no vuelo más con Ryanair. Sí, ¿no? Yo no sé de volar mucho y tal, pero compramos los billetes por internet, lo típico, fuimos en Iberia Express o algo así. Sí. Fuimos para allá súper bien, y cuando volvimos con Ryanair había una cosa que te ponían, pero por internet no te daba fallo, que había que como que asignar asiento 2 horas antes. Sí. Pero solamente tenías esas 2 horas para hacerlo. No puedes hacerlo 24 horas antes, ni 15, ni tal. Por internet no se podía, estaba dando error. Entonces yo dije, vamos allí, ¿sabes? Sí. Vamos allí. Y por hacerlo allí te querían cobrar. Vamos allí y está cerrado. Entonces, tenía 2 horas, digo, bueno, se acaban las 2 horas. Menorca. Mirábamos y digo, coño, pues abren. Justo cuando se acaba. Sí. Abren. Oye, mira, que pasan todas las maletas, tal. Ya, pero es que tenías que haberlo hecho las 2 horas. Ya, pero es que estabais cerrados. Estabais cerrados por internet, no me dejaba. Y llevo aquí 3 horas y pico esperando, ¿sabes? Es la encerrona absoluta. 180 euros. Ya. No cobro de más. A mí me pasó una vez eso también con ellos. Me están, digo... A mí me pasó. Son desquiciantes. Sí, efectivamente. además, no, perdóname, mira, aquí no puedes estar, tienes que irte... Digo, así vamos a estar quiero poner a Ryanair y va a trabajar para Ryanair. No he dicho la línea. No, pero haciendo un favor. La verdad que son prácticas y bueno, lo de que te hagan reservar los asientos, o sea, parece que compras 2 billetes y queréis ir, joder, al lado, ¿no? Qué menos que vayáis al lado, ya que viajáis juntos, que a lo mejor le toca a uno en la fila 14 y otro en la 75. En realidad, si no te da miedo, es una tontería estar sentado separado, ¿sabes? Yo, por ejemplo, a mí sí me gusta porque paso miedo y me gusta ir dándole por saco a Alberto diciéndole, ¡ay, que nos vamos a caer! Es una cosa que, como digo, no supone un gasto. O sea, al final, si esas 2 ubicaciones van a estar... Es una manera, al final, es un tema económico y es una manera lo de la reserva de asientos. Yo me acuerdo que antes no lo hacían. Yo me acuerdo que al principio, o hace más tiempo, cuando yo he reservado algún vuelo y tal, yo reservaba los asientos y era un poco como en el cine, que obviamente tú compras el ticket para entrar al cine y reservas una butaca. Sí. Pues el avión era igual. Pero en este sentido, pues de este tipo de cosas son de las que ellos van sacando, y si te lo cambias, pasa dinero. algo y no se enteran. O sea, le puedo ir al adelante y decirle, oye, ¿me cambias el asiento? A ver, teóricamente no se puede. Ya. Pero bueno, por si hay algún problema esto también siempre o es algo, ¿no? teóricamente, Que sí. están ahí asignados por, yo qué sé. Sí, están asignados y tú debes de estar en tu asiento. De hecho, seguramente si te ve el TCP te va a decir, oye, no te puedes cambiar, tal. Pero bueno, siempre echa la ley, echa la trampa. Sí. Así que, pero lo importante que os quería comentar es que no se recorta en el tema de seguridad. Para empezar, porque legalmente no se puede. Claro. O sea, hay una serie para volar por Europa,
la aerolínea tiene que estar autorizada. El operador, que es lo que llaman a la aerolínea, tiene que estar autorizado. Y entonces hay operadores, por ejemplo, muchas veces del sudeste asiático o de otros países, que no se les autoriza a volar por Europa. Cuando no se cumplen estas ciertas medidas de seguridad, directamente se deniega al operador a volar por territorio europeo, norteamericano o lo que sea. Entonces, en este sentido, toda aerolínea con la que volemos por esta zona, ¿no?, son igual de seguras, legalmente obligatorio. Y los pilotos reciben la formación que tienen que recibir, y un poco todo eso está estandarizado en ese sentido. Nunca se compromete la seguridad ni el mantenimiento. No, que hay unas normas y hay que cumplirlas y... Literalmente sí, porque además son súper estrictos en ese sentido, y como no se cumplen esas normas, te revocan la autorización del operador y te dejan sin volar un año. Imagínate la cantidad de dinero que pierdes teniendo los aviones en tierra durante un año. ¿Qué ha pasado? Acordaros cuando pasó esto de Boeing, que hubo el problema con el 737 MAX. Muchos 737 MAX se quedaron en tierra. Bueno, hay compañías que literalmente quiebran. Claro. O sea, hay compañías que las tienes 15 días los aviones en tierra y quiebran, porque al final los aviones son máquinas muy caras, la mayoría son de leasing o de otros, digamos, no son tantos en propiedad. Es difícil tener aviones en propiedad también por una aerolínea. Yo eso, a ver, imagino que tiene que ser rentable cuando hay tantísimo, pero es un negocio que me cuesta ver la rentabilidad, ¿sabes? Porque digo, lo que es una aerolínea, o sea, tiene que... un avión que está ahora los billetes que están más o menos baratos, han subido un poco, pero la media que puede estar en 100 euros, 100 y pico, o así por Europa. Sí, 150 entre 100, 200. Sí, ¿tienes cuánto? ¿180 pasajeros? ¿O me estoy dando a mucho? Porque... Tienes que pagar azafatos, tienes que pagar pilotos, tienes que pagar al copiloto, mantenimiento, combustible, acordaos de lo que he dicho, 2 toneladas y media a la hora. Las tasas del aeropuerto. 2 toneladas y media a la hora. 2 toneladas y media a la hora, 2.500 kilos. Esto os estoy hablando del avión que yo más o menos controlo, que es el 320. Ya ves, o sea que es una locura de gastos. Sí, es un dineral. Parece increíble a veces, que sea rentable, pero el diablo al final... todo tan medido que es rentable. Efectivamente, el diablo está en los detalles y, hombre, son muy exigentes con las políticas de combustible. Hay políticas de ahorro de combustible. Por ejemplo, una política muy famosa es rodar el avión. Sabéis que cuando sale de la puerta donde nosotros lo embarcamos a la cabecera de la pista, hace un proceso que se llama el taxi, el rodaje, y hay muchas aerolíneas lo ruedan con un solo motor. Porque a lo mejor rodar con un motor gasta 450 kilos en vez de 600 la hora. Y ahorra a lo mejor 30 o 40 kilos de combustible. Pero 30 o 40 kilos por miles y miles de saltos al año es una barbaridad. Entonces, ahí están esas políticas de ahorro de combustible. Y ahora que dices de lo de motor, si tú vas en un vuelo y falla un motor, ¿qué pasa? Bueno. O sea, la gran pregunta es se hace todo muy el bien, mundo. ¿Dónde lo fallamos? ¿En el despegue? ¿En el aterrizaje? Te la voy a hilar yo con otra. Muy bien. Entonces, bueno, si la quieres hilar ahora, aprovecha. El caso que es reciente, el avión de Brasil. Sí. ¿Eso fue por fallo del motor? Estábamos en casa de tus tíos. Se cayó un avión. Pero es que cayó, o sea... No te dije nada. Un ATR, sí. ¿Qué fue en Brasil? Sí. Además cayó en una zona comercial. No. A ver, he de decir que hasta que no salen, por así decirlo, de manera oficial las causas del accidente, se investigan, hay que recopilar las famosas cajas negras, que no son negras. Pero bueno, muchas veces se quedan negras. ¿De qué color son? Son naranjas. Son naranjas, de colores vistosos. Sí, porque claro, imagínate negro, se cae el avión, hay que bajarlo. Lo que pasa es que, claro, muchas veces pues por el fuego y ese tipo de cosas, pues al final se queda un poco menos naranja de lo que debería ser. Entonces, hasta que no se recopila eso, se obtienen todos los datos y hay una investigación, por así decirlo, seria, que puede tardar pues meses, años, suele tardar años, mínimo 1, pero a veces incluso más. De hecho, hay investigaciones que han pasado 10 años y todavía no están cerradas. Entonces, hasta que no se sabe eso, no se pueden determinar las causas. Pero, hombre, así un poco sí que podemos intuir que por cómo cae el avión, que cae prácticamente, no sé si habréis visto el vídeo, es un poco gráfico. No lo veas. Sí, si no lo has visto, no lo veas. Cae como si tú coges un avión así y hace ¡pa! Claro. Anda. Qué fuerte, porque ahora pues el motivo por el que un avión cae así, que ahora entraremos ahí cuando hablemos un poquito del fallo de motor, es
sobre todo, o lo que yo diría, bajo mi punto de vista, es por engelamiento. Si tú estás en una zona de muchas tormentas, tenemos que tener en cuenta que en las tormentas el agua sube hacia arriba, la humedad del aire sube hacia arriba. Sí. Y al subir, siempre que subimos, baja la temperatura. Sí. Se congela. Entonces, ese agua se condensa. Es como el vaporcillo, el rocío de la Sí. mañana. Entonces, ese agua muchas veces pasa su temperatura por debajo de cero, pero sigue líquida. ¿Qué pasa? Que cuando le damos un golpe con el avión, con el ala del avión, al pasar por la nube, ese agua se congela sobre el ala del avión. El formar hielo sobre un ala del avión hace que al final el avión vuela por principios físicos. Sí. Y entonces es fundamental que el aire que pasa por la parte de arriba pase de una manera, digamos, laminar, de una manera suave. El avión es muy sensible a que haya una grieta en el ala o a que haya grietas en el fuselaje. Eso ya lo inhabilita para volar, pero del tirón. Entonces, si tú formas capas de hielo encima de ese ala, ese avión, digamos, que pierde sus propiedades para volar. Es como si coges un crucero y le empiezas con un punzón a hacer agujeros debajo de donde está la capa de flotación. Pues entra el agua y pierde su capacidad para flotar. Y entonces se sospecha que ha sido por eso. Eso que- lo vi en internet, que hablaban de eso, de la capa Porque del ala. no pueden prever antes que van a pasar por una zona que Fue por esté fue por así. o sea, si es por eso, al final es un error, ¿no? Porque tiene Claro. ciertos movimientos que puede hacer el ala Casi siempre, que evita eso, ¿no? Casi siempre es un error. De hecho, nosotros en los aviones tenemos sistemas de antihielo, porque hay muchas veces que, a ver, generalmente intentamos evitar las tormentas al máximo y hablamos con control para decirle, oye, porque control nos da una ruta de punto A a punto B. Y a lo mejor le tenemos que decir, oye, que me tengo que desviar unas millitas a la derecha, 4 millas, 10 millas, lo que sea, porque de punto A a punto B tengo un tormentón espectacular. Y como pase por ahí me voy a quedar en un Turbulencia, polo ¿no? de hielo. Y es peligroso. Entonces, aunque pasemos por un lado, muchas veces nos metemos también en la zona esta de hielo, pero tenemos sistemas antihielo del avión. Y el ATR, que es el avión que cayó, tiene también sistemas antihielo. Pero hay que decir que muchas veces la meteorología y la naturaleza Claro, es que es imprevisible. sobrepasa cualquier capacidad Sí. que tenemos en la tecnología. Entonces, a veces es mejor evitar antes de... ¿Y se han muerto todo el mundo o qué? Sí. Sí. Eso es lo malo que El tienen los vídeo- accidentes de el avión. vídeo Es heavy porque cae el avión y cae en una zona residencial. O sea, Claro. como si cae aquí, en medio. O sea que encima ha habido víctimas de... No lo sé si ya el víctima de abajo, no me acuerdo, pero vamos, el vídeo es gráfico, o sea, el de la caída Sí. y tanto, luego hay otro vídeo que sale con el avión ahí donde las casas y tal y se ve hasta la gente ahí. Claro, además tenemos que entender que no es de normal. película, o sea, No es normal que un avión caiga de esa manera, porque un avión, en el caso de que ahora estábamos hablando de fallo de un motor, Sí. pero yo os voy a poner un caso más fuerte, que es fallo de los dos motores, de que se quede totalmente sin motores, el avión planea. Es decir, al final el avión vuela si el aire pasa por el ala. Mientras el aire pasa por el ala, el avión vuela. ¿Qué hace? Si no tiene motores, tiene una cierta altura. Entonces, que lo llamamos energía potencial. Baja el morro y cambia esa altura por velocidad. Es como cuando en la bici estamos arriba de la Sí. cuesta y nos tiramos por la cuesta todo para abajo. Sería más rápido, ¿no? Al bajar. Eso es lo que llamamos planear. Sí. Eso es planear. Cuando tú estás intercambiando sin motores, en los planeadores, los que vuelan con planeadores, se la saben de sobra en ese sentido. Entonces, cuando nosotros estamos cambiando esa altura por velocidad, estamos planeando. Y podemos intentar planear hasta una superficie que consideremos segura para un aterrizaje de emergencia. Idealmente un aeropuerto. Pero Ya. muchas veces estamos ahí en medio del Atlántico. Eso te iba a decir, ¿y si estás en medio del mar? Por ejemplo, es lo que pasó, no sé si os acordáis, ¿habéis Ya visto te das la por peli perdido, de Sully? sí. El Sully, por desgracia, pues salió del aeropuerto de Nueva York y pilló una bandada, creo que eran de gansos. Hay que tener en cuenta que los gansos pues son unas aves que Son son grandes. gigantescas. Entonces tuvo la mala suerte de que lo imposible, porque se supone que es imposible que fallen los dos motores, ya es imposible que falle uno, pero que fallen los dos es que ni se contemplaba por esa época. Pues lo imposible pasó, porque a veces lo imposible pasa. Entonces, en ese sentido, se quedó sin los dos motores y tuvo que tirar un poco de... Bueno, para empezar, me imagino su cara diciendo, pero sí que esto es imposible. No puedo estar viendo esto, Pero, estoy o sea, pellizcándose lo que sea, estoy soñando porque esto no puede pasar. Pero eso pasó de verdad. Eso Sí, pasó de esa peli verdad. la vimos. Sí. Sí. De Tom Hanks, que aterriza en el río Hudson.
Ni idea. Aterriza en medio del mar, o sea, No en medio del me mar, acuerdo. En medio del río. en Nueva York. Efectivamente. No, Entonces, pues lo que te comentaba, lo imposible pasó. ¿Qué hizo él? Intercambiar esa altura que tenía, esa energía potencial, por energía cinética, planeando hasta el río y luego, bueno, haciendo un aterrizaje que, pues, Sí. obviamente es un aterrizaje muy delicado, una situación en la que para nada me gustaría verme nunca. La verdad que Y así, gracias a eso, salvó a la gente. Por eso te digo que el avión no pierde su capacidad vale, de ya me volar. acuerdo. Sí. Aunque pierda los motores, no pierde su capacidad de volar. Lo peor le vino luego, porque luego le machacaron Efectivamente, que sí. se había tomado una copa, que no, bueno, hubo una investigación. Sí, en que si contra tenía una suya. predisposición a intentar hacer este tipo de cosas o no sé qué, pero al final él demostró que se encontró en esta situación porque se quejaron mucho sobre todo del tiempo de reacción. O sea, es decir, desde que él identifica el fallo Sí. hasta que él, si por lo visto decían que si en ese momento directamente se tira para un aeropuerto y tal, que hubiese llegado, lo que sea. Pero claro, tenemos que entender que hay un tiempo de reacción Sí. que tú dices, pero si es que esto que me está pasando no es posible. Sí, pero hablaban de segundos, ¿no? No sé si me acuerdo bien de Sí, la peli, sí, pero creo sí, que eran tío. segundos y que Sí. él decía, por no sé, en la peli como que es que esto no ha pasado, o sea, no era posible Pero el no fallo iban dos que... pilotos, iba claro. solo él. No, iban dos, siempre van Sí. dos. Ah, Sí, por sí, eso te iban dos, digo. iban dos. O sea, que también eso es otra cosa, se le atribuye el mérito a él, bueno, porque al final él tomaría la decisión Claro, de pero- lo vamos a poner en el agua. Sí. Pero ahí estaría el segundo también apoyando, haciendo todas las comunicaciones, gestionando los sistemas del avión. Sí. Entonces. Pero bueno, esas has dicho cosas. que hay veces que van 3 motores, ¿no? Hay aviones trimotor, pero ya prácticamente. Pero a los que vamos de viaje solo llevan 2, ¿no? Ya prácticamente no, los aviones trimotor ya no se ven. No, Han dado también muchos problemas y mucha guerra. Y lo que hablábamos antes del fallo de motor, que al final no hemos ido a ello. Sí. Mirad, para que os hagáis una idea de lo segura que es la aviación en este sentido, nosotros, cuando hacemos los cálculos de distancias de aterrizaje, distancias de frenado, sabéis que el avión acelera por la pista y digamos que llega un momento que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Ujú. Entonces llega un punto que dices, vale, si a partir de aquí decido frenar y quedarme en tierra, me voy a comer lo que me queda de pista y me voy a salir de pista y me voy a comer lo que tenga delante. El parking, la terminal, lo que sea. Entonces, hay una velocidad que se llama velocidad de decisión, donde hasta ahí tú, digamos, consideras abortar el aterrizaje y quedarte en tierra, pegando un frenazo. Será un frenazo histórico, se reventarán las ruedas, a lo mejor nos salimos un poco de pista o nos vamos a una zona que hay que es específica para esas frenadas de emergencia y a partir de ahí, si no, de esa velocidad, nos vamos al aire, incluso aunque nos falle un motor. El avión es perfectamente capaz de volar con uno de los dos motores, solo con uno. O sea, aunque el avión reventase en la carrera de despegue, a partir de cierta velocidad los pilotos se irían al aire. Con todos los pasajeros, por supuesto, histéricos perdidos. Hace poco no hubo también... Porque avisan de que un motor a los pasajeros. Eso es algo que no Madre se mía. puede. Eso es algo que no se puede Eso se prever. lo tienen que callar. Hace poco, no sé si era verdad o no, porque lo vi por internet, pero creo que un avión despegando Sí. se le explotó el avión, o sea, el avión... El motor. el motor. El motor Y despegó, dio la vuelta y volvió a aterrizar. es lo que os digo. A partir de cierta velocidad, muchos pasajeros a lo mejor se llevan las manos a la cabeza porque dicen, o sea, se nos acaba de explotar un motor y nos vamos al aire. Pero es que en esas condiciones es más seguro irte al aire con un solo motor. Los cálculos que hemos hecho los pilotos para salir para calcular la distancia que nos vamos a comer de pista, dependiendo de un montón de cosas. Tenemos en cuenta la humedad, la presión atmosférica, las condiciones de la pista, incluso la antigüedad del avión, que como los coches no funciona igual el Sí. primer día que 20 años después. Entonces, para que os hagáis una idea, con ese, digamos, motor fallado, nos podemos ir al aire, vamos en el aire con un motor, puede volar perfectamente, gestionamos nuestra emergencia y obviamente no vamos a ir a destino, pero nos volvemos y aterrizamos con un motor y es mucho más seguro que a lo mejor en ese momento, en una situación de pánico, una persona podría decir frena como sea y tendréis un problema real en ese sentido. Sí. Mira, lo bueno y la calma es eso, que ellos todo lo tienen tan calculado que el fallo... Claro, claro. mínimo. Sí. Bueno, sí, pero bueno. Sí. A ver, pues hemos hablado de fallo de motor. Sí. Vamos a hablar de otras cositas. Ahora, Venga. ¿tú has hecho vuelos?
Eso es. ¿Qué distancias has hecho? ¿Estás en Europa o has hecho algún...? Pues yo, para que os hagáis una idea, lo más largo que nos hacemos con las conocidas como avionetas, que nosotros lo llamamos avión monomotor, tienen como unas 8 horas de autonomía más o menos. Y yo lo más largo que me he hecho es Bilbao, ir a Bilbao, luego a Santander y volver en el mismo día, unas 6 horas de vuelo más o menos. Luego imagino, no sé si es así, pero yo me imagino siempre que depende de la distancia, ¿no? Sí. Ir a la altitud también. Claro, efectivamente, en estos vuelos, hombre, para ir a Bilbao hay que pasar ciertas montañas y hay que subirse bastante alto, por lo menos 8.000 pies, una cosa así. Nosotros medimos todos la distancia verticales en pies y las distancias horizontales en millas. Por desgracia, porque al principio, ahora ya no, porque ya me he acostumbrado, pero al principio te vuelves loco, porque tú tienes las distancias en metros y en kilómetros, y al principio es un Cristo. Pero efectivamente, esto es más o menos de los vuelos más largos que he hecho. ¿Qué son? ¿De altura cuánto puede ser en metros? 8.000 pies, pues para que os hagáis una idea, 3.000 pies, 3.000 y algo es 1 kilómetro, o sea, unos 2 kilómetros, 3 kilómetros. Cuando hacemos vuelos instrumentales, nos subimos un poquito más alto, yo me habré subido como a los 4 kilómetros, una cosa así. A partir de ciertas alturas tenemos que llevar oxígeno. Entonces tampoco nos subimos a lo mejor a 15.000 pies sin oxígeno. ¿Llevar oxígeno, pero en plan mascarilla o en cabina? Oxígeno suplementario, porque claro, los aviones ligeros no van presurizados. El tema de los aviones comerciales es que los aviones comerciales sí que en el momento que cierran las puertas y sobre todo que empiezan a ascender, el avión se presuriza. Entonces, porque imagínate, los aviones comerciales vuelan a unos 35.000 pies, una cosa así, que son unos 10 kilómetros de altura. A 10 kilómetros de altura la presión es poquísima, es imposible respirar. De hecho, si por lo que sea hay una descompresión así un poco de golpe, descompresión explosiva que se llama, el tiempo en el que tú puedes estar consciente ronda entre los 15 y los 30 segundos. Por eso te tienes que poner la... El paso 1 es ponerte la mascarilla. De hecho, cuando caen las mascarillas de pasajeros, siempre escucharéis que primero te pongas la tuya, si viajas con niños, y luego se la pongas a tu hijo. Claro. Sí. Porque de nada vale que se la pongas a tu hijo primero si tú te vas a quedar inconsciente. En ese sentido. Sí. Así que pues eso hay que tenerlo en cuenta. Esto me ha venido igual. Yo es que me veo muchas cosas por internet y tal. Hace poco, creo que fue en Asia, no sé, en Corea, que se supone, creo que no es posible, pero reventó una puerta, o abrieron una puerta que salió. ¿Lo has visto? Sí, he visto el 737 que famoso, que reventó la puerta por un fallo de diseño y tal. Pues puede pasar, puede pasar, entiéndeme. O sea, es algo muy raro que pase, pero puede haber una grieta, puede haber cualquier cosa, y el avión al final no deja de ser como una especie de botella de Coca-Cola agitada, que si tiene cualquier poro o cualquier grieta, puede salir por ahí la presión. Entonces no le revisarían bien antes de salir, porque si se revisa todo... Qué cosa que es difícil. Es que lo imposible a veces pasa. Y puede pasar que alguien abra la puerta de emergencia desde dentro, es muy difícil, ¿no? Eso sí que es... Bueno, todo sea que algún día alguien lo haga, pero eso sí que es literalmente imposible. Está súper fuerte. La puerta está diseñada para que eso no se pueda hacer, porque la puerta primero abre hacia adentro antes de salir hacia afuera. Entonces tú ese movimiento de la puerta hacia adentro, al tener una presión ejerciendo, es como si intentases meter el dedo en la botella de Coca-Cola agitada, que está súper dura y es imposible. Pues imagínate la puerta de un avión. Entonces diseñan así las puertas ellos a propósito, por si lo que sea cualquier desquiciado que quiera abrir la puerta en vuelo, es imposible del todo. Qué bien. Qué bien, que seguro vamos, ¿eh? Sí. Yo a mí me da mucha calma, o sea, yo ya te digo que... No, sí, tú es que no le tienes miedo a nada, entonces... No, yo subo y, por ejemplo, es verdad que el vuelo este de Ryanair, cuando venimos, hubo un poco de turbulencias. Sí. Es el único vuelo que yo... Bueno, de Argelia cuando vení también ahí hubo un poquito, ¿sabes? Sí. Iba con un compañero y una muchacha, iba los dos un poco nerviosos, porque el despegue hacía mucho ruido la avioneta. Y el de Ryanair fue el único que dije yo, hostia, verdad que se ha hecho ahí un poquito de movimiento de más. Pero no sé, nunca me ha preocupado, digo, joder, o sea, no me toca la lotería, me va a tocar esto, me cago en la... A ver, en ese sentido es que al final la turbulencia es algo que es muy natural, por así decirlo. O sea, el avión, tenéis que haceros una idea que igual que el barco va por el agua, y el agua claro, como sí que la vemos, es un poco más intuitivo. Y cuando vemos esas pedazos de olas en un crucero o en donde sea, sabemos que el barco se va a mover.
pero el avión va por el aire, que no lo vemos, pero es un fluido igual. Sí. Si por lo que sea pilla una zona de turbulencia o una zona de onda de montaña, que también es otro tipo de turbulencia o tal, el avión al seguir ese flujo de aire, si ese flujo de aire está remolinado, pues el avión va a hacer esos altibajos, esos saltos que damos. Son como baches en la carretera. Efectivamente, es como cuando vamos por la A3 y está en obras eso y está destrozado, pues igual en el caso del avión. ¿Son peligrosas? Mira, lo más peligroso de una turbulencia no es que el avión se pueda caer o pueda sufrir un daño estructural, porque eso es prácticamente imposible. De hecho, os recomiendo que veáis estos test que hacen de las alas, de la flexibilidad de las alas, donde veis que la suben a lo mejor 10 o 15 metros, el ala doblada hacia arriba, 10 o 15 metros, y no parte. O sea, eso se prueba y no pasaría nada en una turbulencia. Lo único que es peligroso en la turbulencia es que te des con la cabeza o que En te el caiga techo, ¿no? algo, efectivamente. Eso es lo más peligroso. Y ni aún así se caería el avión, ¿no? O sea, yo si No, voy en no, un vuelo para y hay nada. unas turbulencias que me estoy dando con la cabeza en el techo, puedo estar tranquila, es lo único Puedes que me estar duele. lo más tranquila del mundo. De hecho, yo lo que sí que recomiendo a la mayoría de gente es que cuando estamos sentados en el avión, obviamente cuando vamos al baño o nos hemos levantado a estirar las piernas, sobre todo en vuelos largos, no, pero cuando estamos sentados, que estamos mirando el móvil o viendo una película o lo que sea, aunque no te lo ates como si fueses Pero llevar a el estrellarte, cinturón. llevar el cinturón medianamente atado para que en el caso, porque eso tampoco lo sabemos los pilotos, y los pilotos tenemos obligación de ir atados. En el caso en el que el avión pegue un bote, porque pille una turbulencia de este caso, no abrirte la salga- cabeza contra el techo por una, por así decirlo, tontería así. Ujú. ¿Sabes? Así que eso sí que es recomendable. Pues mira, eso ya me quedo más tranquila. Sí, siempre Un día el voy en cinturón. un avión y me doy ahí contra el techo y digo, bueno, no pasa El cinturón, nada. bueno, Vamos a... Hay hostias heavy, ¿eh? Ya, Un vídeo por ahí sí, también sí, de sí. alguna Hombre, turbulencia que... Hubo uno hace poco, de hecho, cuando pasas por las zonas del Ecuador y tal, que es una zona El calor dicen que... de convergencia ¿no? de aire muy grande y suele ser una zona de muchas turbulencias. Hay un vídeo hace poco que ha circulado por ahí de que uno acabó dentro de donde se meten las Ay, maletas. madre. Si hubiese llevado el cinturón, eso no hubiese De pasado. hecho, bueno, no salió mal accidentado, me parece, ¿sabes? De esa. Sí, sí, Que sí. es una sí. zona que dicen que está viendo, siempre las ha habido, Siempre hay. pues como pues, Sudamérica y tal, es una zona Es ahí que de- dicen, o sea, donde hay calor hay más turbulencia, ¿no? Efectivamente, Pues porque son donde- bolsas de calor que hay. En las zonas ecuatoriales, que es donde más incide el sol, al final es donde más calienta la superficie, que calienta el aire, y ese aire al calentarse sube para arriba y nos genera esos problemas de tormentas y turbulencias que tenemos de vez en cuando. De todas maneras, nosotros como pilotos no lo llamamos turbulencia si no damos con la cabeza en el techo. O sea, lo que nos suele pasar generalmente suelen ser pequeños movimientos del avión, que nosotros Mira, sí, vamos que así vamos un poco de, bueno, se mueve un poco y atrás van... Es como el camionero cuando va ahí. Efectivamente, sí, sí, sí. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando en uno de estos viajes a Bilbao es una zona al final que, por la aproximación, es una zona muy montañosa y hay que meterse un poco, porque claro, con los aviones ligeros nosotros no podemos volar a la altura que nos dé la gana, porque, digamos, estorbamos en las aproximaciones de los aviones comerciales, que van mucho más rápido. Entonces, al final, la ruta para entrar a Bilbao de manera visual es un poquito entre valles. Sí, dicen que es un poco difícil, ¿no? Ese aeropuerto. Es bastante ¿Es complicado. el más difícil, ¿no? De España. ¿O? Yo es de los más complicados en el que he estado, donde más turbulencia he tenido. Entonces, claro, yo iba entre los valles, entre dos vallecitos, y el aire cuando pasa por los valles, como la montaña le obliga a subir, luego el aire se ve forzado, digamos, le saca de su estado natural y tiende a bajar. Entonces eso al final genera unos remolinillos que te mueven el avión, y encima un avión estamos hablando de unos 1000 kilos o así, no un avión de 70 toneladas. Entonces te puedes imaginar lo que se movía eso. Así que al final, digamos que en esos momentos, pues tú sabes que el avión, tienes que ser plenamente consciente de que el avión, mientras vaya con velocidad y vaya bien, va así para el lado, para el otro lado, va haciendo absolutamente de todo, pero mientras vaya relativamente recto, no hay ningún problema. ¿Y qué es más peligroso? ¿El despegue, el aterrizaje o cuando se va en el aire? Cuando hay más... Pues mucha de la gente piensa que la fase más crítica es el despegue. Yo creo que esto viene un poco de algún piloto que le ha tocado a alguien sentado de pasajero al lado y le ha dicho, oye, ¿cuál es lo más peligroso? Tal, y le habrá dicho el despegue para que despeguemos y ya no, Y esté tranquilo. no me des más la turra y me dejes tranquilo.
Pero la fase más complicada, obviamente, son el despegue y el aterrizaje, porque estamos más cerca del suelo. En crucero no hay peligro, salvo este que hemos comentado de dar con la cabeza en el techo. Sí. Y las fases más complicadas son estas dos. Y en Bueno, concreto. como el de Brasil, que pase eso. O el de Brasil, que al final se acabó cayendo. Sí. Se ha pasado uno de... Yo mira que me he visto vídeos y tal y cosas a veces, típico, porque curioseas, ¿no? De eso, solamente he visto caer una vez así, una vez. Sí. O esto de la guerra, cuando le meten y que caen, ¿sabes? Ha pasado también, ha pasado con el de Air France, que se cayó en el Atlántico, en el Pacífico, creo, o en el Atlántico. Bueno, ahora me falla la memoria, pero creo que es en el Atlántico, que pasó también por un problema de engelamiento. Un problema de engelamiento no fue tanto un fallo de que el avión fuese imposible de volar, sino fue más bien un fallo de indicación en los instrumentos. Y bueno, pues como todo, siempre hay un factor humano de Sí. error también. Pero ha pasado en muy contadas ocasiones. Generalmente la mayoría de incidentes son en el despegue y el aterrizaje, son las más fases críticas. Y como comentábamos, el aterrizaje sobre El todo. aterrizaje. El aterrizaje es una fase más complicada porque hay muchos factores. Podemos tener vientos laterales, que tú a lo mejor quieres poner el avión en la pista y el viento te saca hacia un ladito. Y tú otra vez para la pista y el viento hacia un ladito. O puedes tener a lo mejor cambio de vientos. ¿Y ahí entra la habilidad del piloto? Aquí O... bastante. 100%, ¿no? En el aterrizaje es donde sí, en el aterrizaje es donde se ve, donde hay que, digamos que estar bastante acostumbrado a volar y cuesta a veces, sobre todo cuando estás empezando, llevar el avión con la velocidad correcta en la senda esta que comentábamos, ni muy por debajo pegado al suelo, ni muy por arriba, porque si luego vas muy por arriba, para luego meterlo en la pista tienes que bajar, por lo tanto aquí se acelera una barbaridad, sobre todo a aviones de cierto peso ya, y luego cuesta un montón apoyarlo y frenarlo, que luego todo eso hay que frenarlo, esas 70 toneladas que vienen a unos 180, bueno no, en el caso de son unos 140 nudos, que son como unos 280 kilómetros por hora, luego eso hay que frenarlo, claro. Entonces el aterrizaje digamos que es la fase más crítica. No tenéis que tener miedo para trabajar de esto, porque si no... A ver si les da Bueno, miedo. sobre todo, hombre, miedo a volar, por supuesto que no. Otra cosa ya es vértigo, miedo a las alturas. Hay muchos pilotos, te sorprenderías, que tienen miedo a las alturas. Pero en realidad no estás viendo nada de Claro. para abajo, da igual que Claro. tengas vértigo. Efectivamente, claro. No, hay mucha gente que tiene vértigo y no tiene problema. Hombre, miedo a volar, claro, ya sería algo muy complicado. Claro. Llegando a los límites. Ya, Sí, sí. sí, sí. Y también mareos y esas cosas, no se suelen ver pilotos que se Claro. mareen fácil porque a veces el vuelo, ya lo que te digo, ya en entrenamiento, todas estas fases que nos hacen, todas las perrerías que te hacen de... Pues yo me acuerdo una vez que íbamos a hacer una barrena, que al final es como una especie de caída así en remolino con el avión, y para hacer una barrena tienes que poner el avión muy para arriba, unos 40 grados o una cosa así, y meterle un pedal para que quiera caer y empieza a hacer así un remolino. Pero cuando nos cayó alineando el morro al horizonte y nos cayó de manera plana. O sea, es lo que se llamaba, claro, una barrena plana invertida. Y entonces cae haciendo espirales, pero de manera plana invertida. ¿Y eso cómo lo manejas? Claro, eso es muy peligroso. Entonces, en el momento que tú identificas que el avión va a hacer eso, lo que tienes que hacer es intentar, nosotros lo sacamos por el otro lado, ¿sabes? Tiramos de los cuernos, ni mucho ni poco, porque si tiras mucho... ¿Y en pues- ese momento no te dio miedo? No. La verdad es que no. Hombre, obviamente estábamos invertidos, íbamos a entrar en Es barrena... una persona, bajo una persona que sabe también Voy con una cómo- persona que sabe lo que está haciendo, pero Sí. bueno, también ten en cuenta que nosotros hacemos todo ese tipo de, por así decirlo, maniobras con una altura de seguridad, es decir, Sí. si al final lo que nos da la seguridad y lo que nos compra el tiempo es la altura. Nos subimos bien altos y ya hacemos todo ese tipo de maniobras Para que te dé tiempo para que a- nos dé tiempo a recuperarlas y recuperar el vuelo normal. Ujú. Y a esa altura se aprecia, te voy a hacer una pregunta, ¿la Tierra, la curvatura? La curvatura de la Tierra, bueno, nos han engañado absolutamente. Esa no es la Tierra pregunta de los es- seguidores, sí, que era estaba una por pregunta ahí, la de tenía yo ahí. algo... Sí, ¿no? De la Tierra Me he plana. adelantado, me he adelantado. Sí. No, la Tierra es totalmente plana, no tiene ningún tipo de curvatura. No. ¿Cómo que no sé? Madre mía. Como Ves debería aquí al Tartarian y al ¿Cómo puede Mickey ser? Mouse dando palmas. Sí. A ver, realmente lo que es la curvatura,
Bueno, un poco sí que se aprecia, porque se ve cómo los edificios se meten un poquito hacia adentro, no se ve, pero es verdad que es muy ligero. De las altitudes que subimos nosotros es muy, muy ligero lo que se aprecia. De todas maneras, claro, al final ese tipo de cosas, desde que se puede ir de Hong Kong a Nueva York y no se tardan 4 años bisiestos, pues obviamente tiene que haber un camino que sea por el otro lado, Claro. ¿sabes? Así que sí, pero también es una pregunta que nos hacen mucho y en navegación se le pregunta a los profesores. Has dicho eso de por otro lado, el otro día lo vi, o sea, me imagino que no será muy real, pero por ejemplo, vuelos por el Pacífico, Sí. no hay muchos, ¿no? O eso leí, no sé si eso era real o era así de... Puede ser que porque por el tema de las rutas quizá interese ir por el otro lado, pero hombre, si yo voy a hacer un vuelo de Hong Kong a California, no me voy a ir por el otro lado, que tardaría la vida. La cosa es que, claro, muchas veces las rutas, nosotros tenemos el mapamundi clásico que hemos visto toda la vida, que es en 2D, en 2 dimensiones, un mapa pintado y tenemos Rusia, Estados Unidos, España por ahí en el centro, un poquito más a la derecha. El mundo realmente no es así. Esa proyección no es real. De hecho, si por ejemplo vais a páginas tipo, hay una página que se llama The True Size Of. Sí, de los tamaños, ¿no? De los... Efectivamente, los tamaños de los países, los que más se acercan al Ecuador, sí que están representados a tamaño real, pero sin embargo los que están más al norte o al sur, que no tenemos tantos, sobre todo tenemos más al norte, tipo Rusia o tipo Estados Unidos, son países muy grandes, pero no son tan grandes como parecen en el mapa. Sí. Esa aplicación lo que te permite, o esa página lo que te permite es coger el país en concreto y bajarlo al Ecuador, o coger Brasil y subirlo al norte. Y ves que Sí. es por un tema de proyección. Por eso si tú coges un mapa del mundo y te pones una chincheta, imagínate, yo vuelo de España a California, te pones una chincheta y te haces una línea recta, esa no va a ser la ruta de tu avión. Porque como tu avión, el mundo es una esfera, al final el trayecto más corto pues pasaría como por la punta de Groenlandia o un poquito así. Entonces tú dirías, vaya vuelta, cuando ves Groenlandia y dices, este tío se ha perdido. Aquí no era, ¿sabes? Se ha ido muy al norte, vaya vuelta está dando. Pero al final es por el tema de las proyecciones. Qué bueno. Cambiando un poco así de tema, que era una pregunta que te quería hacer. Cuando estés en cabina, no puede pasar nadie más que los 2 pilotos que haya, ¿no? Pues Por eso seguridad. teóricamente sí es así, sobre todo en fases críticas. No puede haber nadie más que no... Bueno, salvo que uno de los pilotos haya ido al baño, que entonces generalmente suele entrar una persona de la tripulación. No puede estar un piloto en cabina solo nunca. Eso ya a partir de lo del incidente de Germanwings se prohibió. Entonces generalmente suele haber 2 personas, casi siempre. A veces, por ejemplo, en vuelos de largo radio hay 3 pilotos. Entonces ahí en el caso se queda uno de los pilotos. Si por lo que sea no es un vuelo de largo radio y uno de ellos va al baño, pues entraría un sobrecargo o alguien de la tripulación. Pero no se permite que haya nadie, aunque a veces habréis visto vídeos. Hombre, que por narices, si alguien ha grabado ese vídeo, ha tenido que estar ahí. Pero no se suele permitir, no se suele permitir. Muy bien. ¿Nos ha dado el caso alguna vez de que salga... Bueno, claro, ahora no, porque ahora siempre tiene que haber 2 personas. Pero antes, cuando había una sola persona, cuando podía haber un solo piloto, Sí. que salga un piloto al baño y el comandante se le haya ido un momento la pinza y diga, había un momento atrás, yo que sé, que se deje la cabina, se puede Sola. quedar bloqueada la cabina si se queda sola. Claro, la cabina además se cierra por dentro en ese sentido. Y a raíz de lo de Germanwings, también las puertas... Bueno, no, perdón, a raíz de lo de los atentados del 11S, las puertas son blindadas. Entonces la puerta, bueno, de hecho hay vídeos por ahí donde veis que machacan una puerta, le hacen de todo, le intentan abrir con una palanca, le disparan de absolutamente todo y la puerta no se abre. Qué bueno. Entonces, claro, el que se quede una puerta cerrada, a ver, no creo que... La cabina nunca se va a quedar sola, Claro. sería imposible. Confiamos en el autopilot, pero no tanto. A veces se hace un poco sí, cosas sí. raras. Vale, ¿qué le dirías a alguien que tiene miedo a volar? Para tranquilizarle. Pues es una buena pregunta, la verdad. Y yo ahora que soy piloto me doy cuenta porque mucha gente, claro, pues te saca el tema y hay muchísima gente que tiene miedo a volar y no es algo tan raro, en verdad. Y honestamente también es un miedo un poco que hasta en cierto punto puedo llegar a comprender, porque estás en un aparato no muy grande, presurizado como una botella de Coca-Cola a 35.000 pies, donde fuera hay menos 50 grados y no se puede respirar y no sé qué. No es un ambiente, digamos,
muy que permita la vida ahí arriba. Entonces es una situación un poco extrema, pero tenemos que tener en cuenta que la aviación prácticamente desde sus inicios se centra y se basa en la seguridad. Y los pilotos son de los pocos empleados que yo conozco que cada 6 meses se evalúa si siguen siendo aptos para volar o no. Sí. Por ejemplo, y con el tema del mantenimiento de los aviones, muy parecido. Nosotros en los aviones de escuela que volamos, vamos, yo esto no lo he visto en la autoescuela, no sé si lo habéis llegado a ver, que todos los vuelos que hacemos antes de utilizar el avión, lo primero que hacemos es una revisión del avión. Y miramos absolutamente todos los tornillos, todos los pasadores, le miramos el aceite. ¿En qué autoescuela cogen el coche y le miran el aceite antes de cada una de las clases? O sea, ya desde los inicios de las escuelas, ya esta cultura se va inculcando en los pilotos. Qué bien. Sí. Nos quedamos más tranquilos, más o Sí, menos. sí, me quedo más tranquila. La preparación que llevan, que va todo medido antes de un vuelo, entre Sí. las revisiones que hacen y todo. Sí. Luego nos hagamos. Ya me quedo más Pues mira, si quieres vamos a pasar a las preguntas de los seguidores, que Claro, nos han sí. dejado algunas preguntitas. Muy bien, muy bien. Ya me he adelantado lo de la tierra plana, Sí, y esa ya la la tierra tenemos. plana y tal. Pero bueno, aquí preguntan pruebas, actitudes físicas y psicológicas. Que ya también las Es un hemos poquito lo que hemos comentado. comentado, Lo que eso hemos se ve sobre comentado. todo en el reconocimiento médico y en las entrevistas de trabajo. Los temas de exámenes también nos han dejado esa pregunta. Sí. Y bueno, aquí nos preguntan cuánto más o menos te ha podido costar, o si es muy caro, Sí. lo que es el curso para hacerse piloto. Sí, pues por desgracia sí, la verdad. Y la mayoría de gente que accede a ello, pues o bien o tu familia, digamos, te puede apoyar en ese sentido, o obviamente vas a tener que entrar un poco más mayor, porque vas a tener que trabajar unos años para reunir esa cantidad de dinero. Nos tenemos que hacer una idea que más o menos una licencia de vuelo pues ronda entre los 70 y los 80.000 euros, que es un desembolso importante. Sí. Y luego hay costes adicionales, como por ejemplo este que hablábamos ahora, que hablamos de la habilitación de tipo. Sí. Hay aerolíneas que la habilitación de tipo, pues bueno, firmas algún convenio con ellas, estás trabajando con ellos, tienes como una especie de permanencia y estás trabajando con ellos unos años, pero muchas veces te las tienes que pagar tú. Y entonces es otro desembolso importante que ronda los 20 o así. Entonces podríamos hablar de que unos 100.000 euros, 100 y algo mil euros es el precio, digamos, del pack total, si me quiero sacar todo de cero a piloto. ¿Y el sueldo luego que tiene un piloto, cuánto suele ser? La verdad que antes eran mejores que ahora. Ya, eso es es lo algo que tengo entendido, todo sí. ha ido un poco así. Que tampoco es que sea que ganes, yo que sé, 10.000 euros al mes como para... ¿no? Efectivamente. A ver, he de decir que es algo que depende muchísimo. Es como Sí, claro. la vida como piloto, depende mucho, hay un poco de todo. Pero, por ejemplo, obviamente el sueldo nada más entras, como en todo, prácticamente yo creo en todo en la vida, no es muy alto. Claro. Es al principio un sueldo base, pues yo que sé que puedan ser 2.000 y algo al principio. Pero sí es verdad que a medida que vas cogiendo un poquito de experiencia, aquí la experiencia casi siempre se mide en horas de vuelo, a medida que vas cogiendo un poquito más, ya sí que el sueldo ya ronda un poquito los 3.000, los 4.000, pero claro, hablamos todo de que depende en qué aerolínea trabajes. No es lo mismo una aerolínea española que una aerolínea catarí. Sí, hay Fly Emirates o algo, Qatar Airways, ¿no? Que Claro. están ahora muy... Esa gente está más contenta, seguro. O sea, que esos pagan más. Allí Sí, pagan mucho sí. más, sí, allí Tienes que pagan mucho conseguir más. una de esas. Además, entrar una de esas. Efectivamente, sí. Y tampoco es lo mismo. Luego también hay un montón de pluses y cosas adicionales, porque una cosa es el salario base, que tienden a ser bastante bajos, los salarios base nuestros. Y luego todo es aparte. Las horas de vuelo son aparte. Las pernoctas fuera de tu base son aparte. Sí. Todo Claro, eso... ya te sube... Claro, ahí es donde está realmente el sueldo. Por lo tanto, no cobrarías igual en invierno o en temporada baja, por así Sí. decirlo, que en verano, en temporada alta, que no vas a pasar por tu casa. Claro, porque Claro. luego depende también del tipo de piloto que sean y de tal. Haces vuelos que duermes fuera de casa una semana o tal, o si es por la península, a lo mejor duermes en casa todos los días, ¿no? Claro, ahí depende mucho de cómo opere tu aerolínea. Por ejemplo, tenemos aerolíneas, pues mira, de la que hemos hablado antes, rollo Ryanair. Ryanair suele tener todo muy estandarizado
y la mayoría de pilotos de Ryanair duermen todos los días en su base. Raro es el día que pernoctan. Claro, lo malo es que si tienes base por ahí, por donde sea de Europa, pues y tú vives en Madrid, pues claro, no va a ser tu casa, pero bueno, también puedes tener base en Madrid y duermes todos los días en tu casa en ese caso. Pero si tienes un vuelo, ¿libras tantos días luego después de un vuelo o puedes hacer otro vuelo al día siguiente? Generalmente, por ejemplo, en el caso este concreto, se trabaja 5 días y se libra 4. Ellos trabajan 5-4, 5-4, 5-4, muy así, vacaciones y todo eso, obviamente, aparte. Pero luego tenemos en el otro extremo a pilotos de líneas charter o incluso ya más extremo todavía de aviación ejecutiva, que son gente a lo mejor que durante 20 días está fuera de su casa, le destinan a cualquier operativa, pues puede ser vacacional o lo que sea, y luego tiene 10 días en lo que es su casa, su base, por así decirlo. Sí. Y luego tendríamos la aviación ejecutiva, que ya es totalmente por libre, que es un poco tú vas siguiendo donde el que paga por la aviación ejecutiva quiere tener el avión. ¿No tienes un límite de horas? Sí. O sea, ¿puedo volar al día o...? Sí, es lo que comentábamos de las... más o menos son unas 900 al año y al día creo que se puede extender el periodo, te voy a hablar de memoria, pero como sobre las 14 o así, más o menos. Muy bien. Pues siguiente pregunta de los seguidores. A ver. ¿Cómo hacen para no chocarse entre ellos mientras están en vuelo? Que también más o menos lo has contestado Hemos hablado de ello, sí, pero hay una particularidad también, aparte de lo de los controladores, como en aviación todo siempre lleva un doble control, los propios aviones tienen un sistema que se llama TICAS, que es como que unos se van detectando a los otros. Los aviones tienen una pantalla donde aparecen el resto de aviones que les rodean, y si en algún caso, porque los controladores también son personas y también se pueden equivocar, y a lo mejor me han asignado el mismo nivel de vuelo y la misma ruta que la de una persona que viene de frente. Entonces, en ese sentido, el TICAS saltaría y instruiría a uno de los aviones a descender y al otro a subir. Por lo tanto, justo antes del momento de que vayan a colisionar, uno descendería y otro subiría sin que hubiese problema. Y el controlador en ese caso no tiene dominio ni nada. Nos aparece automático, ¿no? Claro, nos aparece a nosotros en la pantalla y tenemos que seguir lo que nos diga el sistema. Qué bueno. Muy bueno. Siguiente. ¿Cuál es la experiencia más peligrosa que has vivido y cómo la has gestionado? Pues es que ahí el peligro depende un poco de cómo lo veas, porque cualquiera diría, bueno, la que has contado antes, estar en barrena plana invertida es peligroso, tal, pero sin embargo eso está mucho más controlado que a lo mejor el haber estado un poco dentro de nubes y ver cómo esos pequeños cristales de hielo se acumulan en el borde del ala. Realmente eso es mucho más peligroso que el haber estado en barrena bien alto. ¿Te ha pasado eso? Sí, un poquito, a veces sí. ¿Y qué piensas en ese momento cuando tú estás viendo? ¿No se te pasa por la cabeza? Hostia, a ver si va a ser... ¿sabes? Sí, a ver sí, si sí, va... Se va a pasar como Brasil. Sí, sí, o después de ver un vídeo de eso, claro. Sí, cuando ves esos granulillos de hielo ahí acumularse en el borde del ala, pues ya dices un poco, ¡buah! Nos hemos metido en un jaleo. Nada, no puedes desviarte un poquito. Esa es la idea, desviarte y evitar toda la humedad que veas. O sea, evitar todas esas nubes, intentar salirte de la zona de nubes o cambiar la altitud. Puedes descender un poquito o solicitar descenso si estás en control y salirte de esa zona. Esa es la idea. Siguiente. ¿Has visto alguna vez un objeto volador no identificado? Un objeto volador, madre mía. Pues mira, el otro día volando para Sevilla me pasó una cosa muy curiosa. Resulta que yo iba, bueno, en la radio del avión nos escuchamos todos, porque es una radio de estas que hablas, te escucha todo el mundo que está en frecuencia y luego tú sueltas y ya habla otro y así, no pueden hablar dos a la vez. Entonces me acuerdo que pues había un Vueling o por ahí por la zona, yo estaba por las inmediaciones ahí de Sevilla. Y en esto que le dice el controlador al Vueling, lo que sea, tiene usted un tráfico no identificado a las 3 de su posición a 14 millas. Claro, el tío del Vueling yo le veo que se queda así, dice, ¿me puede repetir? ¿Qué dice? Un tráfico no identificado, dice, bueno, pues lo busco, ¿sabes? Asomándose, me imagino, por la ventana, sí. Intentando ver dónde estaba el tráfico. Y claro, al no tener el transponder que es la baliza que nosotros llevamos para que control nos vea,
el controlador no podía identificar qué era el tráfico que tenía y resulta que era pues un tráfico militar que cuando ya se acercó un poquito al Vueling pues encendió el transponder para que le detectasen y, todos esperando que y no hubiese ningún problema. ¿Y compañeros? ¿Has tenido compañeros o algo que te hayan comentado alguna cosa así que les haya pasado? Que tengan... No. Yo creo que la mayoría de este tipo de avistamientos y de cosas muchas veces pues son drones experimentales, naves experimentales. Sí. Al final es que, claro, ¿qué es más probable? ¿Que venga una persona de Marte con una nave de allí a tal? ¿O que sea una empresa tecnológica probando algún tipo de dron o alguna historia? ¿Conoces el caso de Manises? No lo conozco. Pues el caso de Manises es el caso ovni así más famoso en España, Sí. ¿no? Porque salieron hasta militares a por ellos. O sea, búscatelo, hay un reportaje que hacen en el Milenio, el Sí. Puerto Milenio, llevan hasta el, no sé si era un comandante o algo que estuvo ahí y gente que estuvo implicada. Y bueno, el caso es que eran como tres vuelos no identificados que estaban haciendo así movimientos así un poco extraños y estaban afectando a un vuelo civil. Entonces, como no hacían caso a las comunicaciones ni a los avisos, salieron 2 cazas, me parece. Sí, es el procedimiento, de verdad. Sí. A por ellos y identificaron una luz luminosa, pero que No determinaron llegaron a al identificar, final. que desapareció de los radares y luego esto que al llegar y a la gente preguntar y oye, ¿qué ha pasado con esto que ha sido súper raro? Sí. Pues de repente todo se silenció, no le dieron importancia y tal. Y sale hablando uno de los pilotos del caza que fue. Que lo vio de Que lo primera vio, mano y todo, hombre. y sale hablando también uno, no sé si era de control aéreo o el piloto del vuelo este, ya te digo, desde hace años. O sea, Sí, no. Yo en este tipo de casos sí que creo que sea real, o sea, yo si esa gente además lo ha visto y tal, creo que es 100% real. Otra cosa es a veces la segunda interpretación que se El le da, origen, sí. que se busque que es algo extraterrestre o algo en ese sentido. Yo creo que eso es bastante improbable. Sí. Posiblemente pues puede ser algún tema de espionaje o algún tema muy comprometido. Sí, por ejemplo, el caso de súper conocido de un ovni, el caso de Roswell o algo así, Sí, se sí, vio una sí. nave triangular y tal, y luego con los muchos años, se vio que, por ejemplo, en esa época estaban experimentando en Estados Unidos con un avión que era de esas características Claro, y tal, claro. y claro, era un proyecto súper secreto. Claro, por eso muchas veces se silencian este tipo de cosas y se hace así porque al final obviamente no queremos que sepan Es que una estamos... cazada. Efectivamente, claro. Sí. Así que... Pues bueno, yo creo que no nos dejamos nada así pendiente. Entonces vamos a pasar al bote, que Muy es bien. nuestra sección final. Y bueno, tienes aquí alguna preguntita así al azar. ¿Vale? Y luego, que nos lo dijeron las chicas de IGI. Y luego te toca dejar una pregunta a ti, firmada por ti, para el siguiente invitado. Vale, muy bien. Bueno, vamos A a ver. removerlo un poquito así a ver qué me toca. A ver qué toca. Vale, o sea, estas no tienen autor, ¿no? Estas entiendo Hay que... algo- si Hay no está algunas que firmada, no que tienen, si no está firmada es que era de las primeras y Sí. no tienen Vale, autor. a ver, si pudieras tener una cena con cualquier persona, viva, fallecida o famoso, ¿quién sería? Si pudiese tener una cena con cualquier persona, fallecida ya y todo, fíjate. Pues fíjate que te iba a decir una persona muy famosa de la ciencia, te iba a decir Newton, pero tengo entendido que era bastante controvertido y bastante cabroncete, así que creo que vamos a pasar, prefiero pasármelo mejor. Y creo que me gustaría, si pudiese, me gustaría cenar con Sully, el comandante que tuvo el problema de Qué bueno. los gansos que comentábamos antes, solo para saber qué pensó cuando le fallaron los 2 motores, que es algo que no te puede pasar nunca, qué pensaría en ese momento y qué cómo cara lo se le gestionó? quedaría, ¿sabes? ¿Qué hablaría con su primer oficial? Yo diría, pero ¿qué está pasando aquí? Yo diría, ¿te tomaste la copa? Sí. Hostia, Claro, tú te callas. La hemos liado.
No, sí, la verdad que tiene que ser una experiencia. Pero vivió todo el tiene que ser mundo, muy ¿no? De ese interesante. avión, Sí, no no, se lo hizo murió nadie. genial. Sí, El sí. hombre lo hizo genial. Amenizó Mira, en el eso es río y se importante. quedó en el río flotando y ya desalojaron el avión y todo bien. Pues mira. Pues te toca dejar tu pregunta. Muy bien. Sí, ¿Para el siguiente o para el que le para el toque? que le toque, eso es. Y poco a poco vamos llenando el bote de preguntas Sí. de los que vais pasando por aquí y a ver si va tocando. Mientras, pues recordamos que vamos dejando, bueno, redes sociales y tal en la descripción del vídeo. Y bueno, Que nos sigáis en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, eso es. YouTube. Compartáis Sí. y que os animéis. Y bueno, a Jorge, si cuando esté más avanzado, que te hayan cogido ya de tu entrevista y más avanzado, pues estás invitado otra vez a venir. Y a Efectivamente. contarnos- Y nos cuentas las experiencias que estás teniendo Sí. ya en los vuelos comerciales. Espero que dentro de una temporadita ya os pueda contar cómo es el mundo en sí desde dentro y si veo algún objeto volador no identificado más por ahí, a ver Fotos, qué... que nunca hacen fotos. Es ¿sabes? verdad, nunca hacen fotos. Con las cámaras que hay ahora, me cago en la Porque hay leche. cámaras por todos lados y nunca Sí, tenemos sí, fotos. sí. Sí, intentaré verlo. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado mucho y como ya os hemos comentado, nos ayudéis mucho siguiéndonos, suscribiéndose en el canal y dándole a me gusta. Nos esperamos en el próximo y eso, esperamos que os haya gustado. Sí, os dejamos para que te despidas tú. Bueno, pues nada, pues muchas gracias sobre todo a Cris y a Sara, que gracias a ellas estoy aquí, a vosotros por invitarme. Y bueno, pues al final a todos los amigos y familiares que cuando di el salto al vacío confiaron en mí ciegamente y gracias a ellos también estoy aquí y me han apoyado en el camino. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias, Jorge.